Zenless son 0, usuarios de Stan. Capítulo 15, los años de juventud. Todo el proceso fue increíblemente rápido. Ante los ojos de ZHU Yuan, Seth y otras 3 médicas, un ser vivo se desvaneció en un instante de una manera espantosa que superó los límites de la imaginación. Solo quedaba la mitad del torso, junto con un repentino y nauseabundo hedor a división que impregnaba el aire. Al presenciar esta escena infernal, las 3 doctoras quedaron instantáneamente presas de un terror inconmensurable. Lanzaron gritos agudos y desgarradores, perdiendo el control de sus cuerpos por el pánico extremo, sus piernas flaquearon y se desplomaron al suelo en distintas direcciones. No lo hagas, gritaron ZHU Yuan y Seth al unísono, llenos de absoluto horror. Pero ya era demasiado tarde. Aplasta. 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 3 sonidos agonizantes de ruptura resonaron casi al mismo tiempo. Ya sea que cayeran de espaldas, de lado o rodaran hacia adelante, los 3 médicos caídos quedaron cubiertos instantáneamente por ese aterrador moho gris verdoso. Inmediatamente después, sus torsos fueron cercenados como si hubieran sido cortados por una invisible hoja de corrosión, quebrándose al instante. El moho gris verdoso, como un enjambre de gusanos hambrientos, devoraba frenéticamente las extremidades cercenadas, corroyéndolas rápidamente hasta convertirlas en una inmundicia burbujeante, maloliente y viscosa. En un abrir y cerrar de ojos, 4 personas inocentes murieron trágicamente en el acto. Toda la clínica estaba impregnada de un aura densa e ineludible de muerte y del dulce hedor de la descomposición. Se pudieron ver innumerables partículas microscópicas, parecidas a esporas y con un tenue brillo verde, flotando en el aire como polvo letal, anunciando silenciosamente la llegada de un dominio de muerte. ZHU Yuan y Seth se quedaron paralizados como si estuvieran atrapados en el hielo. Un sudor frío les empapó la espalda al instante. La mano de Seth que sostenía el bastón temblaba violentamente, sus ojos violetas llenos de conmoción y desconcierto. Inconscientemente miró hacia ZHU Yuan, ante ese poder aterrador que trascendía su comprensión, sintió una impotencia sin precedentes. ZHU Yuan sintió como si una mano gigante y helada le estuviera apretando el corazón, casi deteniéndolo. Sus pupilas, de color naranja rojizo, se contrajeron al extremo debido a la inmensa conmoción. Pero se obligó a mantener la calma. La rabia no solucionaría nada. Tenía que analizar. Tenía que descifrar el mecanismo de la habilidad de este simbionte. De lo contrario, serían ellos los que se derretirían en el siguiente instante. Su cerebro funcionaba como un procesador sobrecargado, reproduciendo frenéticamente esos breves y letales segundos. Muerte del primer médico, se recostó contra la mesa, el cuerpo se movió hacia abajo para entrar en contacto con un soporte. Muerte del segundo médico, cayó hacia atrás, el cuerpo cayó hacia abajo. Muerte del tercer médico, cayó de lado, el cuerpo cayó hacia abajo. Muerte del cuarto médico, cayó hacia adelante, el cuerpo se desplomó hacia abajo. Mientras tanto, ella y Seth se habían mantenido en estado de alerta máxima desde la muerte del primer médico, con los pies como clavados al suelo y los brazos pegados al cuerpo, sin un solo movimiento hacia abajo. Por eso, seguirían vivos. Una hipótesis aterradora, el golpe como un rayo que disipa la niebla. Seth, la voz de ZHU Yuan era ronca y urgente, con una orden inequívoca. Invoca a tu diamante loco. Prepárate. Escucha mis órdenes. Pase lo que pase, si ves que esa sustancia gris verdosa aparece en mi cuerpo, inmediatamente. Ahora mismo. Usa tu máxima velocidad para eliminarla. Pero bajo ninguna circunstancia puedes hacer ningún movimiento hacia abajo, ¿entiendes? Sus ojos rojo anaranjado miraban fijamente a Seth, llenos de determinación. Aunque Seth no entendía por qué, confiando plenamente en su capitán, se acercó sin dudarlo, entendido, capitán. Crazy Diamond se materializó al instante detrás de él, el gigante rosa y azul listo para la acción con los puños apretados. ZHU Yuan respiró hondo, el dulce hedor a análisis le revolvió el estómago. Lentamente, muy lentamente, levantó el brazo derecho hasta que quedó paralelo a su hombro. La clínica estaba sumida en un silencio sepulcral, salvo por el leve susurro de las esporas verdes que flotaban en el aire, como los murmullos de la muerte. Seth contuvo la respiración, mirando fijamente el brazo de ZHU Yuan sin pestañear. El siguiente segundo. ZHU Yuan apretó los dientes, con una mirada despiadada. Bajó el brazo derecho con un movimiento brusco y violento. La fuerza del movimiento fue tal que arrastró consigo la parte superior de su cuerpo. En el momento en que su brazo preparó el movimiento descendente,
Se produjo un cambio arrepentido. ZHU-1 sintió que su brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de los dedos, se entumecía por completo. Era como si hubiera perdido toda sensibilidad en un instante. Bajó la mirada y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Vio que la manga de su uniforme de policía, en todo su brazo derecho, había quedado completamente cubierta por un moho verdoso grisáceo, viscoso y de crecimiento frenético en menos de medio segundo. El moho se retorcía como un ser vivo, desprendiendo un potente hedor a putrefacción. La piel de su brazo le transmitía el dolor insoportable de ser roída por millas de millones de hormigas y una extraña sensación de derretimiento. Podía sentir claramente cómo los músculos y huesos de su brazo se descomponían y corroían rápidamente a causa de ese moho espantoso. Comillas ahora. Seth, rugió ZHU-1 con voz ronca, soportando un dolor inhumano y un terror que le calaba hasta los huesos. Distribuyó Diamante Loco. Los ojos de Seth parecían a punto de estallar, su rugido era ronco y quebradizo. Crazy Diamond, detrás de él, se transformó en un rayo rosa y azul, sus enormes palmas, cargadas de ondas de energía restauradora azul claro, envolvieron instantáneamente el brazo derecho de ZHU-1, que estaba siendo consumido por el moho gris verdoso. Todo rararara. El violento poder restaurador era como un torrente purificador que caía con furia. La energía rosa y azul chocó violentamente con el moho verdoso grisáceo que se retorcía. Chisporroteó. Resonaron los ásperos sonidos de corrosión y aniquilación de energía. Ante el poder restaurador de Crazy Diamond, el horrible moho era como nieve que se encuentra con un sol abrasador, descomponiéndose a la fuerza, despojándose y convirtiéndose en partículas básicas inofensivas a una velocidad visible. El dolor intenso retrocedió como la marea y el entumecimiento desapareció. ZHU-1 miró su brazo derecho, restaurado a su estado original, incluso con los agujeros corroídos en la manga perfectamente remendados, y jadeó en busca de aire, con la espalda completamente empapada en sudor frío. Su rostro estaba pálido como el papel, pero sus ojos rojo anaranjado brillaban con una intensidad sorprendente, llenos de las palpitaciones de un superviviente y la agudeza de quien había descubierto la verdad. Ella alzó la vista hacia Seth, quien estaba igualmente conmocionado, y su voz tembló ligeramente de emoción. Ahora lo entiendo, Seth. El mecanismo que activa esta maldita cosa. Es hacia abajo. Cualquier movimiento descendente, ya sea el de una parte del cuerpo o la caída del cuerpo entero, mientras la altura disminuirá, te infectará, corroerá y se descompondrá instantáneamente con este moho horrible. Cuanto mayor sea la distancia del descenso, más aterradora será la velocidad y el alcance de la corrosión. Esos médicos de hace un momento. Todos murieron por movimientos hacia abajo. Seth aspiró una bocanada de aire frío, con sus ojos violetas llenos de un miedo persistente y una mezcla de comprensión. Observó el omnipresente polvo verde de esporas que flotaba en el aire, y luego los charcos de suciedad viscosa y maloliente en el suelo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Los movimientos hacia abajo estaban estrictamente prohibidos, y su Crazy Diamond no podía curarse a sí mismo. ¿Cómo iban a derrotar él y el capitán a este enemigo? En la clínica, sumida en un silencio sepulcral, el dulce hedor a descomposición era demasiado denso como para disiparse. 4 charcos de una sustancia viscosa de color gris verdoso eran los únicos restos. Las esporas que flotaban en el aire, brillando con una tenue luz verde, eran como miles de millones de ojos maliciosos que observaban en silencio a ZHU-1 y Seth Lovell, congelados como estatuas. Debajo de ellos se extendía un abismo, cualquier leve movimiento hacia abajo significaba ser consumidos y descompuestos al instante, siguiendo los pasos de aquellos 4 inocentes. Esa desconocida y letal habilidad del simbionte era como una soga invisible que se apretaba alrededor de sus gargantas. Detrás de Seth, el gigante rosa y azul Crazy Diamond flotaba en silencio. ZHU-1. ¿Qué hacemos ahora en su conciencia? La voz estridente de Xiao-san transmitía una gravedad y una ansiedad sin precedentes. Las pupilas de color rojo anaranjado de ZHU-1 eran tan afiladas como cuchillas, su cerebro operaba a una velocidad sin precedentes, analizando cada detalle de esta horrible habilidad. La condición desencadenante era un desplazamiento relativo hacia abajo, las esporas llenaban el espacio, la velocidad de corrosión era extremadamente rápida, y la fuente estaba cerca. Escuchen, pequeños, ordenó ZHU-1 en su interior. Vayan a buscarlo. Saquen esta basura de ahí. Péguense al techo y muévanse horizontalmente. Sientan las fluctuaciones mentales.
Encuentren el centro exacto de las fluctuaciones mentales, luego regresen e infórmenme, ¿entendido? Comillas entendido, hermana mayor ZHU Yuan. 6 voces estridentes hablaron al unísono. ZHU Yuan apuntó con su arma hacia la puerta. Comillas desalojar estallido. 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 Se dispararon 6 balas, pero se adhirieron al techo y a las paredes como lagartijas, moviéndose de forma puramente horizontal mientras desaparecían entre las sombras del pasillo lleno de esporas letales flotantes. Dentro de la clínica, reinaba un silencio asfixiante. Los ojos violetas de Seth estaban fijos en ZHU Yuan, mientras el sudor le corría por las sienes, pues ZHU Yuan aún mantenía su postura de tiro. Capitán, así te vas a cansar demasiado. Baja los brazos, te curaré enseguida. ZHU Yuan emitió un gruñido afirmativo, luego bajó lentamente los brazos y guardó la pistola en la funda que llevaba en la cintura. El moho se extendió instantáneamente por sus brazos, pero desapareció al instante siguiente. La luz que emanaba de las palmas del gigante rosa y azul detrás de Seth se desvaneció, pero sus puños permanecieron cerrados. Sin embargo, esto no pudo disipar la inquietud oculta en su corazón, causada por su incapacidad para autocurarse. Cualquier lesión potencial podría ser fatal para él. El tiempo pasaba, y cada segundo parecía increíblemente largo. Comillas ZHU Yuan. En el extremo oeste. En el almacén de medicinas de reserva. Fluctuaciones mentales muy fuertes y frías. Hay una mujer cubierta de sangre y llorando dentro. Junto a ella flota una criatura humanoide verde. Comillas la voz urgente de Xiaoliu resonó. Comillas Seth. El objetivo es el almacén oeste. Usa el techo ZHU Yuan ladró de inmediato. Seth miró hacia la rejilla de ventilación del techo, y su mirada recorrió una camilla de exploración metálica y un carrito de instrumental con patas altas. Comillas Crazy Diamond. Comillas el gigante rosa y azul actuó al instante, restaurando fácilmente los seguros de las ruedas del carrito para desbloquearlas, luego restaurando el carrito para que fuera más alto y estable. Apilándolo sobre la camilla de exploración para formar una plataforma cerca del techo. ZHU Yuan, como si se tratara de una repetición a cámara lenta, subió extremadamente despacio hasta la cima de la plataforma. Seth ladró, comillas diamante loco. La enorme palma del gigante cubrió el borde de la rejilla de ventilación, fluyó una energía azul claro y los tornillos volvieron a su estado original, sin enroscar. La rejilla se retiró y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Comillas rápido ZHU Yuan se agarró al borde con ambas manos y se introdujo en el conducto de ventilación horizontal usando únicamente la fuerza de sus brazos. Seth le siguió de cerca, entrando sano y salvo con un ligero impulso desde su puesto. Los dos yacían boca abajo dentro del conducto frío, escapando temporalmente del dominio de las esporas que se encontraba debajo, pero la crisis aún no había terminado. Sigue avanzando a gatas. Gira a la derecha al final, luego a la izquierda en el segundo cruce. Esa mujer está en la sala de mantenimiento grande. Después del giro a la izquierda se escuchó la voz del número 1. Comillas vamos. Los dos se movían como orugas, valiéndose de la fuerza de sus brazos y su tronco para avanzar poco a poco por el estrecho conducto, asegurándose de que sus cuerpos permanecieran completamente horizontales. Pronto, el sudor les empapó la ropa y les dolían los músculos como si se les estuvieran desgarrando. En una esquina inclinada hacia abajo, el brazo fatigado de ZHU Yuan se inclinó ligeramente sin control, y su codo presionó un poco contra la pared del conducto. Al instante. Sintió entumecimiento y un dolor insoportable. Un moho gris verdoso se extendió rápidamente por su codo. Comillas ZHU Yuan gimió. Comillas Crazy Diamond, rugió Seth horrorizado. Comillas dorararara. Una tormenta rosa y azul arrasó el codo de ZHU Yuan. El puño de hierro de Crazy Diamond, cargado de una violenta energía restauradora, bombardeó frenéticamente la zona infestada de moho. La materia corrosiva de color gris verdoso se desintegró, dispersándose y desapareciendo rápidamente. El codo de ZHU Yuan recuperó su estado óptimo al instante, sin ningún dolor. Ten cuidado, dijo Seth con un temor persistente. Esta habilidad era una bendición que le había salvado la vida a ZHU Yuan, pero era inútil para él. Guiados por la música de los Sex Pistols, finalmente lograron arrastrarse por encima del conducto de ventilación de la gran sala de mantenimiento. A través de las rejas, vieron la escena. Una figura esbelta con un abrigo blanco manchado de sangre estaba acurrucada en el suelo, con los hombros temblando violentamente.
emitiendo frías y caóticas fluctuaciones mentales llenas de un deseo de destrucción, la fuente. Justo cuando los dos se preparaban para un ataque sorpresa, la figura dejó de temblar de repente. Se puso de pie y se giró con una postura rígida y espeluznante. Un rostro joven pero deformado. Ojos inyectados en sangre con pupilas puntiagudas y una sonrisa cruel e inhumana. Las fluctuaciones mentales se volvieron instantáneamente violentas y agudas. «Los encontré, pequeños bichos», dijo una voz femenina ronca y desquiciada. «Comillas, ¿les gusta mi fiesta de bienvenida?». Al instante siguiente, un stand humanoide verde apareció de la nada. Su cuerpo era de color verde claro, mientras que la cabeza y el abdomen eran de color verde oscuro, con líneas que se extendían hacia abajo en las secciones verde oscuro. Tenía ojos rojos y labios morados, el centro de sus dedos era hueco, con un agujero en la punta de cada uno, el comillas simbionte. Comillas día verde. El aire en la sala de mantenimiento se solidificó. Las esporas verdes se multiplicaron frenéticamente al instante, convergiendo en gruesas y venenosas cintas de micelio verde parecidas a pitones que se extendieron por el aire hacia la chimenea. Comillas ataquen, gritó ZHU Yuan, alzando su arma. Comillas Sex Pistols. Apártenlo de una patada. Comillas Roger. 6 sombras amarillas destellaron. ¡Pan! Se disparó una bala. 6 pares de pies pequeños patearon juntos con todas sus fuerzas. Auge. La bala impactó de lleno en las bisagras de la reja. El poder destructivo se concentró y explotó. La abertura se abrió de golpe y los fragmentos salieron disparados hacia afuera. El estado violento de la mujer flaqueó por una fracción de segundo. Vamos, los dos aprovecharon la oportunidad y se lanzaron. Aprovechando el impulso, ZHU Yuan se agarró a una gruesa tubería que cruzaba el techo y quedó suspendido. Seth usó su bastón para engancharse a un soporte de rociador contra incendios y quedar colgando. Sus pies estaban en el aire, evitando el piso cubierto de esporas. Comillas Crazy Diamond. Comillas otra vez rugieron los dos. El gigante rosa y azul descendió como un meteorito, sus pesados puños se estrellaron contra la mujer. El supresor de disturbios K-22 de ZHU Yuan rugió. 5 balas silbaron mientras los Sex Pistols las manipulaban en extraños arcos para sellar cualquier espacio de escape. «Fuera de aquí», rugió la mujer como una bestia, agitando los brazos de par en par. ¡Bom! Innumerables esporas destrozaron los materiales de construcción circundantes y los fusionaron, convergiendo instantáneamente en un espeso escudo de micelio esmeralda. Auge. Puños azules se estrellaron contra el escudo. Un estruendo sordo y atronador. Luces verdes y azules se aniquilaron violentamente. Grietas se extendieron por el escudo abollado, pero no se rompió. Crazy Diamond retrocedió ante el contragolpe. PFFT. Llegaron las balas engañosas. El escudo de micelio se retorció y extendió tentáculos para interceptarlas y enredarlas. Solo 2 balas la atravesaron, rozándole las costillas y haciéndole sangrar. Capítulo 16, qué triste. Comillas es inútil. Inútil. La mujer rió como una loca, sus heridas ya estaban cubiertas de hifas recién brotadas. Agitó sus manos con violencia. Fragmentos de metal y restos de tuberías en el suelo fueron cubiertos, enredados y asimilados al instante por las hifas verdes, transformándose en docenas de lanzas de hifas verdes. Chirriaron en el aire. Una tormenta verde de muerte se abalanzó sobre los dos que colgaban en el aire. Comillas Seth. Las pupilas de ZHU Yuan se contrajeron mientras gritaba una advertencia. Apretó el gatillo frenéticamente. Los Sex Pistols patearon las balas con todas sus fuerzas para bloquearlas, pero la superioridad numérica era abrumadora. Comillas Crazy Diamond. Protege al capitán, rugió Seth. El gigante rosa y azul formó instantáneamente una muralla frente a ZHU Yuan. Simultáneamente, Seth balanceó su cuerpo violentamente, lanzando el escudo antidisturbios hacia ZHU Yuan con todas sus fuerzas. Torarararara. Los puños de Crazy Diamond se convirtieron en una ráfaga de sombras azules, golpeando las lanzas de hifas. Los escombros salpicaron como fuegos artificiales verdes. Puchi. 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 Había demasiados. Si bien la mayoría fueron bloqueados, algunos astutos lograron burlar la defensa. Una afilada lanza de hifas atravesó el bastón del que colgaba Seth. Grieta. La porra se rompió. El cuerpo de Seth se desplomó repentinamente. Una caída de menos de 10 centímetros. El aterrador moho verde grisáceo se extendió inmediatamente por su brazo. Comillas Seth dejó escapar un gemido de dolor.
Un dolor intenso y una sensación corrosiva le desgarraban los nervios. Su brazo había perdido visiblemente el color y las fibras musculares se habían erosionado. Lo peor de todo era que Crazy Diamond no podía actuar sobre su usuario. Tenía que soportar esta herida. Mientras tanto, otra lanza de Ifa rozó el abdomen de ZHU Yuan. El fuerte viento rasgó su uniforme de policía, dejando una profunda herida visible hasta el hueso. La sangre brotó a borbotones. El intenso dolor hizo que sus dedos, que sujetaban la tubería, perdieran fuerza. Su cuerpo cayó medio metro. Comillas ZHU Yuan. Aguanta, gritaron los Sex Pistols aterrorizados. Al instante siguiente, Xiao San y Xiao Wu fueron partidos por la mitad. Se desvanecieron en el acto. ZHU Yuan resultó herida de nuevo, escupiendo una gran cantidad de sangre, mientras que la sangre comenzó a brotar del interior de sus oídos. Con tanto dolor, incluso con la firme voluntad de ZHU Yuan, su mano se aflojó inconscientemente y el supresor de disturbios K-22, que representaba la clave de la victoria, cayó al suelo. El moho verde grisáceo, como un demonio voraz, no se detuvo, y pronto cubrió por completo la parte inferior del cuerpo de ZHU Yuan. El dolor corrosivo y el entumecimiento la invadieron como una marea. Sus piernas se descompusieron rápidamente. Un momento crítico. La vida pende de un hilo. Comillas Crazy Diamond Set soportó el dolor agonizante de su brazo siendo erosionado, rugiendo como una bestia moribunda. Toda su fuerza de voluntad y poder se volcaron en su stand. El gigante rosa y azul explotó con una luz azul brillante sin precedentes. Teletransportándose, apareció junto a ambos a la vez. Una palma gigante, cargada con un violento torrente de restauración, se dirigió hacia la parte inferior del cuerpo de ZHU Yuan, que estaba siendo consumida por el moho. La otra palma gigante agarró su propio brazo izquierdo, que estaba corroído por el moho, le dolía intensamente y comenzaba a perder sensibilidad. Estaba intentando usar el stand para agarrar su propio brazo y restaurarlo. Sin embargo, justo cuando la gigantesca palma de Crazy Diamond estaba a punto de tocar el brazo de Seth, una fuerza repulsiva invisible y poderosa, originada en las propias reglas, estalló repentinamente. Como si los polos de dos imanes se repeleran. La energía restauradora azul claro, a 1 milímetro de tocar la piel del brazo de Seth, pareció chocar contra una pared invisible, ondulando violentamente, retorciéndose y derrumbándose. No pudo penetrarla en absoluto. Comillas gimió Seth, mientras el color desaparecía de su rostro. La reacción del Stan le provocó un dolor agudo en la mente, haciéndole sentir claramente esa atadura insuperable. La desesperación lo inundó como una marea helada. Su brazo izquierdo, estaba destrozado. Pero la voluntad de protegerlo superó todo. Reprimió con fuerza el intenso dolor y la desesperación de su propia herida, volcando sin reservas todo su poder de recuperación hacia ZHU Yuan. Torarararara. La violenta energía restauradora, como un mar embravecido, sumergió instantáneamente el moho verde grisáceo que se extendía frenéticamente por la parte inferior del cuerpo de ZHU Yuan. Un chisporroteo penetrante de aniquilación resonó. El moho se descompuso y purificó rápidamente. Simultáneamente, la aterradora herida profunda en su abdomen sanó al instante bajo la luz azul que fluía, su piel quedó tan suave como antes. ZHU Yuan fue arrastrada a la fuerza de vuelta a su estado óptimo. El precio que pagó Seth fue muy alto. En el breve instante que dedicó a salvar a ZHU Yuan, el moho en su brazo izquierdo perdió su contención, como una bestia que escapa de su jaula, extendiéndose hacia arriba con una velocidad aún más vertiginosa. La muerte verde grisácea había engullido todo su antebrazo y se extendía por encima del codo. El intenso dolor corrosivo y el entumecimiento provocados por la necrosis nerviosa le nublaron la vista, sentía el brazo izquierdo como si no le perteneciera, pesado y frío. El escudo antidisturbios se le había caído de la mano hacía rato. Solo con la mano izquierda se aferraba con fuerza al soporte de fuego, su cuerpo se tambaleaba. Un sudor frío le empapaba el cuerpo, sus orejas de lince se le pegaban a la cabeza por el dolor y su cola se retraía contra su lomo. Comillas Seth, los ojos de ZHU Yuan casi se salieron de sus órbitas por el dolor. Vio el brazo izquierdo de Seth, enredado en una muerte verde grisácea y perdiendo vitalidad rápidamente, y su rostro, pálido por el intenso dolor y la reacción violenta del Stan. Crazy Diamond no podía curar a su propio usuario, esta era la mayor debilidad de Seth y la situación más fatal en ese momento. ZHU Yuan gritó de dolor. Al bajar la mirada, vio que el moho le estaba corroyendo los pies una vez más.
Había concentrado toda su atención en Seth y no se había percatado de su propio estado. Además, Seth casi había perdido el conocimiento, aferrándose con todas sus fuerzas al soporte por instinto de supervivencia para no caerse. Comillas se acabó. Es este, el final. ZHU Yuan derramó algunas lágrimas. No tenían ninguna posibilidad de ganar. Su supresor antidisturbios K-22 había caído. No les quedaban medios para atacar. Capitán. No te rindas. Seth apretó los dientes con desesperación, exprimiendo finalmente un último resquicio de conciencia para dejar que la luz de Crazy Diamond iluminara algo en su mano. Al instante siguiente, las pupilas de ZHU Yuan se contrajeron violentamente porque el supresor de disturbios K-22 volvió a elevarse. Pero Seth perdió completamente el conocimiento, justo cuando su cuerpo estaba a punto de caer. Una figura se abalanzó hacia adelante. Aunque le había empezado a aparecer moho verde grisáceo en las piernas, jamás abandonaría a su compañera. En pleno vuelo, ZHU Yuan atrapó de inmediato el silenciador K-22 que estaba a punto de caer. Luego, le dio una patada en la espalda a Seth, impidiendo que cayera tan rápido e incluso impulsándolo ligeramente hacia arriba. Pero el precio fue que la mayor parte del cuerpo de ZHU Yuan quedó cubierta de moho. Sin embargo, Leslie Blair no había atacado ni una sola vez en esos 12 segundos. Eso se debía a que ya no quedaban fragmentos utilizables para que su molde los controlara y erosionara. Por lo tanto, no pudo esquivar ni bloquear esta ráfaga de balas. Comillas morir. Estallido. 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 El tiempo pareció ralentizarse incontables veces. ZHU Yuan apretó los dientes contra el dolor, y su dedo apretó repetidamente el gatillo. El poderoso retroceso de la pistola de éter pareció desvanecerse en ese instante. En el instante en que las balas impactaron, la sonrisa frenética en el rostro de aquella mujer enloquecida se congeló de repente. La locura retrocedió como la marea. Las venas inyectadas en sangre desaparecieron y sus pupilas volvieron a la normalidad. La sonrisa retorcida y salvaje desapareció, reemplazada por desconcierto, fragilidad, una tristeza profunda, impotencia y dolor. ZHU Yuan quedó aturdido, hasta el punto de olvidar disparar. Los Sex Pistols, apostados sobre las 3 balas, hicieron todo lo posible por desviarlas, pero una de ellas impactó en la pierna de la mujer, dejándola inmovilizada. ZHU Yuan y Seth cayeron al suelo. ZHU Yuan se sorprendió al descubrir que el moho que había cubierto todo su cuerpo se había disipado por completo, e incluso sus pies no habían sufrido daños graves. Solo el brazo izquierdo de Seth. Probablemente se había perdido para siempre. La chica contempló la escena infernal, un agente de seguridad pública, un hombre y una mujer, gravemente heridos e inconscientes. No, este no soy yo. ¿Qué he hecho? La voz de una niña, ahogada por las lágrimas, resonó llena de miedo y desesperación. Retrocedió tambaleándose, con el cuerpo temblando por la herida de bala, los ojos claros pero llenos de un dolor inmenso. Amy. Becky, esos médicos. Oh Dios. ¿Qué he hecho? La niña pareció recordar la escena anterior y las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese momento, parecía una chica indefensa cuya alma había sido destrozada por la tragedia. Seth Lovell, que se había despertado repentinamente del dolor de la caída, estaba atónito. Sus ojos violetas estaban llenos de sorpresa y vacilación. La niña que lloraba frente a él era frágil y estaba llena de tristeza, ese dolor era tan real. ¿Debería él tomar medidas contra ella en este estado? Ella parecía tan inocente. El intenso dolor en su brazo izquierdo pareció adormecerse por un momento. Comillas Seth. La voz fría de ZHU Yuan era como una daga congelada. Mátala. Me he quedado sin balas. No, por favor, esas cosas, no fui yo, de verdad que no fui yo, sollozó. Hermana. Seth se mostró muy indeciso al principio. Pero las palabras de ZHU Yuan fueron como un fuerte martillazo que le golpeó el corazón. Seth reaccionó de repente. Bajo esa frágil apariencia se escondía un demonio aterrador, corroído hasta la médula. La misericordia es crueldad. Seth sabía perfectamente de qué se trataba, trastorno de identidad disociativa. La segunda personalidad de la chica podría despertar en cualquier momento. Entonces sería otra dura batalla. El dolor punzante en su brazo izquierdo y el entumecimiento que se extendía rápidamente eran la cuenta regresiva más cruel. Si no encontraba la causa, seguramente moriría. El último vestigio de vacilación en sus ojos se desvaneció. La fría determinación de un guerrero tomó su lugar. Miró a la chica que lloraba, o a su otra personalidad,
Sus ojos violetas ya no vacilaban. Su brazo derecho restante estaba demasiado débil para levantarlo, pero puso toda su voluntad en su postura. Crazy Diamond. La voz de Seth era como las profundidades de los 9 infiernos. El dolor de perder su brazo izquierdo se convirtió en combustible, encendiendo su voluntad de acabar con todo. El gigante rosa y azul respondió a la determinación de su usuario. Se transformó en un rayo azul que arrasó el espacio. Ignorando el dolor mental por la pérdida de su brazo izquierdo, Seth reunió sus últimas fuerzas para impulsarlo. Un puño gigante se alzó en alto, acumulando energía mental. La niña que lloraba levantó la vista con la mirada perdida, con los ojos llenos de terror e impotencia infantiles, observando el puño azul de la muerte que se agrandaba rápidamente ante sus ojos. Hermana, ven hoy a mi hospital para que te revisemos. ¿No quieres ser enfermera? De acuerdo. Hermana mayor. Aunque solo tengo 16 años. Me esforzaré mucho para convertirme en enfermera en el Hospital Janus Center y trabajar contigo. Espero con ansias ese día. Hermana. Suelta a mi hermana. Demonio. Bestia. De repente, una pierna se rompió inexplicablemente, dejándola indefensa y desplomándose al suelo. Hermana mayor. MPH. Leslie Blair apretó los dientes con desesperación, reuniendo toda su fuerza de voluntad, y abrió los ojos, queriendo salvar a su hermana. Pero vio la ropa de su hermana hecha jirones, y un bisturí ya estaba en su cuello. No. Noroeste, pero desafortunadamente. Incluso abrir bien los ojos era un lujo. El bisturí cayó al suelo, y un rostro se desplomó ante sus ojos, con los ojos ya fuertemente cerrados. Deseo. Al incorporarse, el rostro de la joven se había desfigurado, sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz comenzaba a volverse ronca. Todos deben morir. Junto a ella, una masa de sustancia mental verde comenzó a condensarse. No, por favor, un gemido como el de un animal joven. Lo que le respondió fue el grito de batalla violento, casi de juicio final, del Stan y una andanada de golpes que lo destrozaron todo. Torarararara. Leslie Blair, fallecida. Capítulo 17, el dilema de Gentle House. Las luces de neón de New Eridu se veían particularmente borrosas en esta noche lluviosa, y las calles mojadas reflejaban un caleidoscopio de halos como una paleta de colores volcada. Pero para Nicole Demara, la jefa de Gentle House, estas luces nunca habían parecido tan frías como ahora, reflejando su ansiedad. La sede de Gentle House estaba tan vacía en ese momento que resultó inquietante. No solía haber mucho bullicio, pero al menos se oía la respiración tranquila de Ambi, los chistes electrónicos y divertidos de Billy Kid, o el ocasional y suave miau de Nekomata cuando se asustaba. Ahora, solo se oía el sordo zumbido del viejo aire acondicionado y los nítidos ecos de los pasos de Nicole sobre el suelo metálico, cada uno retumbando contra su corazón. Se dirigió a la barra e instintivamente quiso servirse un vaso del alcohol sintético más barato, pero sus dedos se retrajeron en el momento en que tocaron la botella fría. Sin dinero. Esa frase la atormentaba como una pesadilla. Ambi yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos de un hospital construida por los Hollow Riders, quienes habían gastado una fortuna en contratar médicos especializados. Los gastos médicos diarios se disparaban como el agua. Billy Kid estaba en aún peor estado, con la mitad de su cuerpo destrozado. Aunque se salvó su procesador principal, las piezas de precisión y los costos de mano de obra necesarios para reparar por completo ese cuerpo de robot antiguo hecho a medida eran astronómicos. Nekomata estaba aterrorizada, permaneció junto a la cama de Ambi casi 24 horas al día, sobreviviendo gracias a la pasta nutritiva gratuita que le proporcionaba el hospital. Y toda la carga financiera recaía únicamente sobre sus hombros. Nicole se revolvió con irritación su hermoso y largo cabello rosa, mientras sus ojos verde amarillentos reflejaban cansancio y resentimiento. Por lo general, parecía astuta y taimada, siempre ideando maneras de estafar, bueno, sobre todo para sacar algo de dinero, pero por alguna razón, al final siempre era ella la que salía perdiendo. Esas innumerables deudas se acumulaban sin cesar. Venderse a sí misma. No, absolutamente no. Al fin y al cabo, Nicole solo tenía 25 años, ella también anhelaba el amor. Su mirada se desvió involuntariamente hacia su mano derecha. En su muñeca, una cicatriz extremadamente tenue, casi invisible, quedó de aquella extraña horquilla con forma de cola de pavo real de hacía medio mes.
Fue a partir de ese día que descubrió que podía invocar a esas pequeñas criaturas, Harvest. Al principio, fue terror. Sobre todo después de encontrarse con aquel loco en las ruinas del mercado negro que podía duplicar objetos de la nada. Billy Kid había quedado destrozado, y Ambi había caído en un coma profundo tras ayudarla a derrotarlo. Se había vuelto muy recelosa ante esas pequeñas cosas que aparecían de repente. Pero al día siguiente, en un estado de extrema ansiedad y desesperación, pensó distraídamente, si tan solo tuviera dinero, y aquellos pequeños se marcharon zumbando. Luego, trajeron de vuelta a Dennies. Comenzó con unas pocas monedas manchadas de barro. Luego, billetes arrugados. Parecían capaces de recorrer cada rincón del distrito de Janus. Desde las grietas de las alcantarillas y el fondo de los cubos de basura hasta los huecos de los bancos de los parques e incluso las esquinas donde los transeúntes dejaban caer dinero accidentalmente de sus bolsillos. Encontrando esta moneda olvidada con precisión. Fue una bendición. Nicole estaba eufórica. Aunque cada cosecha individual era débil, su número era inmenso. Nada menos que 500. Eran incansables y muy eficientes, salir a trabajar una vez al día les reportaba suficientes dennies para cubrir los gastos básicos diarios de Ambi y Billy Kid. El problema era que el dinero siempre estaba en cantidades tan pequeñas y dispersas que no se podía depositar en una cuenta digital a través de canales oficiales. Ir todos los días resultaría demasiado sospechoso. No le quedaba más remedio que buscar un comerciante de dudosa reputación, aunque le costara una comisión del 10%. Cada vez, hacía que los Harvest metieran los dennies recogidos en grandes bolsas que había preparado con antelación, y luego se las entregaba personalmente al comerciante para que los cambiara por una cuenta. Tampoco tenía que esperar allí, como normalmente había cola, podía irse a casa y esperar a que se procesara la transacción. Los costes del tratamiento y las reparaciones de Ambi y Billy Kid resultaron ser exactamente lo que quedó después de ese recorte del 10%. Capítulo 18, rebosante de riqueza. En ese momento, Nicole respiró hondo, sacudiéndose esos pensamientos pesados. Caminó hasta el centro del almacén, cerró los ojos y se concentró. Débiles fluctuaciones de energía, casi imperceptibles, emanaban de su cuerpo. Zumbido, zumbido, zumbido. Un leve zumbido, como el de las alas de innumerables insectos, resonó en el aire. Una a una, extrañas criaturas amarillas con patrones púrpuras cosechas, cada una del tamaño de un nudillo humano apareció de la nada. Brillaban con un tenue resplandor metálico, flotando densamente alrededor de Nicole. 500 pares de ojos electrónicos rojos la observaban al unísono, esperando instrucciones. Las reglas de siempre, pequeños, dijo Nicole, con las manos en las caderas, intentando poner su habitual expresión astuta y sagaz, aunque el cansancio que se reflejaba en sus ojos era difícil de ocultar por completo. Objetivo, cada rincón del distrito Janus. Cualquier cosa de valor, bueno, sobre todo monedas. Monedas, billetes, lo quiero todo. Vayan. Tengan cuidado, no se dejen atrapar. Y no dejen que gente como yo los encuentre. Lo que más le preocupaba eran otros que poseyeran poderes de comillas simbionte comillas similares. Al parecer, la Oficina de Seguridad Pública aún no se había percatado de la existencia de estos seres sobrenaturales, pero si existía un lunático como Baker, podría haber dos. Les ordenó estrictamente a los Harvest que mantuvieran un perfil bajo. Solo debían salir unas pocas veces al día, con un único despliegue colectivo, y debían regresar por diversas rutas ocultas difíciles de rastrear. Al recibir la orden, los 500 Harvest se transformaron instantáneamente en imperceptibles haces de luz dorada. Como fuegos artificiales que explotan, se fundieron silenciosamente con la bulliciosa y caótica noche de Nueva Eridu a través de conductos de ventilación, rendijas de ventanas e incluso pequeñas grietas en las paredes. Nicole exhaló suavemente, se acercó para sentarse en el borde de la cama y cogió una barrita energética medio fría de la mesilla de noche, mordisqueándola con desgana. El siguiente paso estaba esperando. Fue una sensación extraña, como hacer una apuesta con apuestas desconocidas. Sacó su nuevo teléfono y miró repetidamente el saldo irrisorio en la pantalla, para luego calcular los gastos que debía pagar ese día pero que aún no había abonado. Sus ojos, de un tono verde amarillento, reflejaban tanto cálculo como preocupación. El tiempo transcurría lentamente durante la espera. El bullicio de la ciudad exterior parecía estar aislado por una capa de cristal, lo que le daba una apariencia distante y surrealista. Las cosechas comenzaron a llegar una tras otra.
Este era el cuarto lote del día, y terminar con esta tanda probablemente sería suficiente para cubrir los gastos necesarios del día. Nicole bostezó y comenzó a recoger las monedas. Los recolectores de la cosecha, obedientemente, metieron el cambio en una bolsa, y la bolsa pronto se llenó. Nicole condujo hasta la puerta del vendedor del mercado negro para dejar la bolsa, luego regresó al almacén y se desplomó en el sofá, exhausta. Planeaba irse a dormir en cuanto tuviera suficiente dinero para pagar las tasas de hoy y trasladarse al hospital y al departamento de reparación mecánica. De repente, su teléfono emitió un nítido sonido de notificación. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 5 dennies. Está empezando. El ánimo de Nicole mejoró y enseguida se enderezó. A continuación, las notificaciones comenzaron a sonar una tras otra, volviéndose cada vez más frecuentes hasta que se fusionaron en una sinfonía rápida y deliciosa. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 10 dennies. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 50 dennies. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia. 1 denny. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 20 dennies. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 100 dennies. Punto. Nicole miraba fijamente los números que saltaban en la pantalla de su teléfono, con las comisuras de los labios curvándose incontrolablemente hacia arriba. Para ella, esos pequeños Harvest parecían los ángeles más adorables del mundo en ese momento. Aunque las cantidades individuales eran pequeñas, la suma total era abrumadora. Al ver cómo el saldo aumentaba poco a poco, acercándose gradualmente a la cantidad necesaria para ese día, sintió que la pesada piedra que le oprimía el pecho finalmente se aflojaba un poco. En ese preciso instante, apareció un registro de transferencia ligeramente diferente. Ding. La cuenta que termina en 1314 recibió una transferencia de 500 dennies. Ah. Un billete de 500 denny. No es poca cosa. Me pregunto qué persona desafortunada lo habrá perdido. Nicole arqueó una ceja, sin darle mucha importancia. En Harvest a veces se encontraban billetes de mayor denominación, no era tan raro. Cuando por fin cesaron los sonidos de notificación, Nicole hizo rápidamente los cálculos. Genial. No solo reunió lo suficiente para las facturas médicas y de reparaciones de hoy, sino que incluso le sobró un poquito. Lo suficiente para cenar bien en lugar de estar mordisqueando esa maldita barrita energética. Inmediatamente, manejó su teléfono con destreza, transfiriendo los pagos al hospital y al departamento de reparación mecánica, respectivamente. Tras completar todo esto, dejó escapar un largo suspiro de alivio y se dejó caer sobre la cama, mirando las manchas moteadas en el techo, sintiendo el agotamiento que sobreviene después de quitarse un peso de encima por un breve instante. Aunque estaba sola, la vida tenía que continuar. Tras descansar un momento, Nicole subió y decidió regresar a la sede de Gentle House. Al menos ese lugar aún podía considerarse hogar. La noche era profunda. Nicole caminaba sola por la calle, algo desierta, su larga melena rosa ondeando suavemente con la brisa nocturna, su sombra alargada bajo las luces de neón. Inconscientemente, se abrazó a sí misma, no por el frío, sino por una indescriptible sensación de soledad. Ambi, Billy, Nekomata, realmente los extrañaba cuando estaban todos juntos. Justo cuando estaba a punto de llegar al edificio de la sede, se escuchó un zumbido extremadamente débil proveniente del aire. La última cosecha, siempre la más lenta, salió volando de un callejón oscuro con dificultad, evitando cuidadosamente todas las luces, y aterrizó precisamente en la palma extendida de Nicole. Sintió una sensación de frío. Nicole, por costumbre, se preparó para retraerlo hacia su cuerpo. Sin embargo, su movimiento se detuvo. Porque en las diminutas manos metálicas de esta cosecha, lo que sostenía con fuerza no era la moneda o el billete esperado. Era un trozo de papel, al menos, no era dinero. Un trozo de papel, algo arrugado por el roce, pero con los dibujos y números aún claramente visibles, un billete de lotería. Comillas, Nicole estaba atónita, sus ojos verde amarillentos llenos de confusión y una repentina e inexplicable aceleración de su corazón. Comillas, ¿qué demonios? Te dije que buscaras dennies, no este tipo de papel de desecho inútil, pequeño tonto. Ella había dado claramente la instrucción de buscar guaridas. La probabilidad de ganar la lotería era menor que la de ser alcanzado por un meteorito, era prácticamente una estafa.
¿Por qué su cosecha traería esto de vuelta? ¿Hubo algún fallo en la programación? No sabía si reír o llorar al coger el billete de lotería, con el deseo inconsciente de arrugarlo y tirarlo a la basura. Pero justo cuando sus dedos ejercían presión, un extraño impulso la detuvo. Chasqueó la lengua, sacó su teléfono y, con un dedo algo vacilante, abrió la página de anuncios de los resultados de la lotería de ese periodo. Los números ganadores de este periodo son. La mirada de Nicole recorrió despreocupadamente la secuencia de números en la pantalla, y luego, se quedó paralizada como si le hubiera caído un rayo. Sus ojos se abrieron de golpe y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos en ese instante. Incrédula, casi con brusquedad, se llevó el billete de lotería arrugado a los ojos, con los dedos temblando ligeramente por la fuerza excesiva. Su mirada se fijó en los números del billete, luego volvió a la pantalla del teléfono, y después de nuevo al billete. Una vez. 2 veces. 3 veces. No, imposible, la voz de Nicole era seca y temblorosa, con una incredulidad profunda, casi asfixiante. Estás bromeando. Ella ganó. Los mismos números. Incluso el orden era idéntico. Ella, Nicole, la famosa deudora, realmente había ganado el premio gordo. Nada menos que $5 millones. Una euforia inmensa y surrealista la invadió de inmediato como un tsunami. Respiró hondo y enseguida se tapó la boca para no gritar de emoción. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como si fuera a salírsele del pecho en cualquier momento. La sangre le subió a la cabeza de golpe, provocándole una oleada de mareo. 5 millones. 5 millones de dennies. Después de impuestos. Todos los gastos del tratamiento de seguimiento de Ambi. Los mejores materiales de reparación para Billy. Nekomata podía comer toda la caballa que quisiera. Y esas malditas deudas suyas. Especialmente la del proxy, al menos podría pagársela por completo. Incluso sobraría bastante. La inmensa alegría nubló su mente. Prácticamente dio saltitos y vueltas sobre sí misma varias veces, con su larga melena rosa ondeando como una alegreola. Su rostro lucía una sonrisa enorme, tonta e incontrolable, olvidando por completo su habitual imagen astuta y malvada. No era demasiado tarde. El centro de canje aún no debería estar cerrado. Rápido. Rápido, se gritó a sí misma incoherentemente, agarró la pequeña Harvest y se la metió en el bolsillo, y luego corrió como una loca hacia el centro de canje de lotería más cercano a la velocidad de una carrera de 100 metros. Modelo AI, Gemini 3.1 Flashlight. El sonido de los zapatos golpeando el suelo resonaba en la calle vacía, rápido y fuerte. Todo salió mejor de lo imaginado. Verificar el billete, comprobar la identidad, pagar los impuestos, transferir fondos. Sentía como si su alma se estuviera desvaneciendo. Sin embargo, hubo un pequeño inconveniente, el empleado le informó con disculpas que el saldo era insuficiente, pero como el billete de lotería caducaría en unos días, debía pagarse en efectivo. A Nicole no le importaba, quería ese dinero de inmediato. Le trajeron una bolsa enorme. Nicole apenas podía levantarla, así que tuvieron que pedirle a Harvest que la sujetara por debajo, fingiendo que era por su propia fuerza mientras salía feliz del centro de canje de premios. Caminó hasta un lugar apartado. Nicole se pellizcó el brazo. El claro dolor le indicó que no era un sueño. Era real. Realmente poseía 5 millones de dennies. De camino de vuelta a la sede, los pasos de Nicole eran tan ligeros que sentía como si estuviera a punto de volar. La fría brisa nocturna que le acariciaba el rostro sonrojado le resultaba maravillosa. Las luces de neón le parecían increíblemente agradables. Incluso el reflejo en los charcos al borde de la carretera le parecía excepcionalmente hermoso. Al pasar por el centro comercial más lujoso del distrito de Janus, el corredor platino, su paso se ralentizó involuntariamente. Su mirada se posó fijamente en una tienda de lujo con un escaparate brillantemente iluminado. Era un bolso expuesto dentro de una vitrina de cristal blindado. Su diseño era extremadamente minimalista y fluido, confeccionado en un cuero especial con un sutil brillo nacarado. El asa estaba incrustada con un anillo de diminutas gemas desconocidas que refractaban una luz onírica bajo las lámparas. Discreto, pero irradiaba un innegable aura de lujo. El precio que figuraba en la etiqueta era de 300.000 dennies. El corazón de Nicole comenzó a latir descontroladamente una vez más. Reconoció la marca, la colección, este bolso. Este mismo bolso. Lo había visto innumerables veces en revistas holográficas y había soñado innumerables veces con tenerlo.
Pero con su precio exorbitante, siempre había sido un sueño inalcanzable para alguien como ella, que estaba perpetuamente endeudada. Pero ahora, en la bolsa que tenía al lado, yacían tranquilamente 5 millones de denníes. Lo había calculado cuidadosamente, después de pagar todos los gastos necesarios, quedarían unos 300.000. Una voz gritó en su mente, Nicole. Despierta. Este dinero puede salvar la vida de Amber y Billy. ¿Cómo puedes usarlo para comprar un bolso? Pero otra voz, más poderosa y seductora, replicó de inmediato, el dinero que te salvaría la vida ya está reservado. Estos 300.000 restantes son extras. Tuviste suerte y te los encontraste por casualidad. ¿Qué tiene de malo darte un capricho? ¿Cuánto sufrimiento y preocupación has soportado durante este tiempo? Además, con este bolso, tendrás más confianza al salir a hablar de negocios, ¿no crees? Esto cuenta como una inversión necesaria. La marea del deseo acabó por romper la represa de la razón. Guardó la mayor parte del dinero en un trastero de pago y solo sacó 300.000 denníes. Nicole respiró hondo y, como guiada por un hilo invisible, entró con la cabeza bien alta en la tienda, donde normalmente ni siquiera se atrevería a detenerse en la entrada. Hola, bienvenido. La dependienta, con su uniforme impecable, lucía una sonrisa perfecta y profesional, pero en lo profundo de sus ojos se escondía un rastro de escrutinio imperceptible. El atuendo revelador y ligeramente desgastado de Nicole desentonaba por completo en ese entorno. Sin embargo, Nicole ignoró por completo esa mirada. Se dirigió directamente al escaparate, extendió un dedo pintado con un esmalte de uñas brillante y señaló directamente el bolso. Su voz temblaba ligeramente de emoción, pero se esforzó por parecer tranquila, incluso un poco arrogante. Envuélvelo, por favor. La dependienta se quedó un poco desconcertada, aparentemente sorprendida, pero su formación profesional le permitió reaccionar de inmediato. Por supuesto, señorita. Tiene usted un gusto excelente, se trata de una pieza de edición limitada para esta temporada. Lo sé, la interrumpió Nicole, sacando un fajo de billetes directamente de su bolso. Dinero en efectivo. Sus movimientos eran precisos y eficientes, con un aire de urgencia propio de una nueva rica, como si temiera que la otra parte pudiera cambiar de opinión. El proceso de pago se desarrolló sin ningún problema. Cada factura fue verificada y se emitió el recibo. 300.000 denníes desaparecieron en un instante. Al mirar el recibo impreso, Nicole sintió una leve punzada de tristeza, pero esta fue inmediatamente eclipsada por una abrumadora sensación de satisfacción y posesión. Le arrebató la lujosa y exquisita bolsa de la compra de las manos al dependiente y la apretó con fuerza contra su pecho. La inmensa alegría la obligó a dar vueltas sobre sí misma mientras sujetaba su nuevo bolso, con una sonrisa pura y tonta como la de una niña iluminando su rostro, olvidándose por completo de la ocasión. Su cabello rosa ondeaba y sus ojos amarillo verdosos brillaban con una intensidad asombrosa. Valió la pena. Todo valió la pena. Sin embargo, justo cuando estaba inmersa en una gran emoción y se preparaba para salir de la tienda, un hombre de mediana edad, vestido de forma más elegante y con una placa de identificación de gerente prendida en el pecho, salió rápidamente de la trastienda, con una expresión en el rostro que reflejaba la cantidad justa de disculpa y un toque de nerviosismo. Disculpe, señorita, espere un momento. El corazón de Nicole se encogió de repente y la sonrisa de su rostro se congeló al instante. Instintivamente, apretó la bolsa de la compra con más fuerza, sus ojos verde amarillentos se llenaron al instante de vigilancia y un rastro de culpa imperceptible. ¿Qué pasa? Ya he pagado. Aquí está el recibo. Sacudió el recibo en la mano, con un tono que recordaba al de un gato que protege su comida. Por favor, no me malinterprete, su pago se realizó correctamente. El gerente agitó las manos rápidamente, con una sonrisa aún más apenada. Le explico la situación. Al hacer inventario, descubrimos que, debido a un problema de fabricación en esta serie de bolsos, uno de ellos tiene un defecto muy sutil en su estructura interna. Es casi imperceptible en condiciones normales, pero nuestra marca insiste en no vender nunca productos defectuosos. Y ese, según nuestros registros, resulta ser el que usted compró. Nicole estaba atónita, con el ceño fruncido, un defecto. ¿Qué defecto? Ni siquiera lo noté. Me parece perfecto. Me gusta. Me da igual. Sus palabras eran rápidas y urgentes, cargadas de una fuerte reticencia. ¿Acaso el pato cocinado estaba a punto de salir volando? La actitud del gerente era firme,
Pero su tono sincero: lamentamos mucho la terrible experiencia de compra, fue un error nuestro. De acuerdo con la política de la empresa, debemos retirar este artículo defectuoso y reembolsarle el importe íntegro. Hemos solicitado urgentemente existencias a otras sucursales y se espera que lleguen en 3 días. En ese momento, podemos reservarle un artículo nuevo en perfecto estado o puede elegir otro modelo, y le ofreceremos un descuento adicional como compensación. Por mucho que Nicole insistiera en que no le importaba, e incluso ofreciera pagar más para quedarse con la bolsa, el gerente sonrió y negó con la cabeza, rechazando la oferta. Su actitud era amable, pero no dejaba lugar a negociación. La imagen y los principios de la marca parecían primar sobre todo lo demás. Al final, Nicole salió de la tienda como una berenjena marchita por la helada, increíblemente abatida, mirando hacia atrás cada pocos pasos. La lujosa bolsa de compras que llevaba en brazos había desaparecido, reemplazada por los 300.000 denníes que guardaba en su desgastada bolsa de Bangbo. Una inmensa sensación de pérdida la invadió como una marea. Esa sensación de tenerlo y luego perderlo era 100 veces peor que no haberlo tenido nunca. Algo que había deseado durante tanto tiempo, algo que realmente había tenido entre sus brazos, solo para que se lo arrebataran. Pateó una piedrecita al costado del camino, con la cabeza gacha, recuperó los más de 4 millones, después de impuestos, que había guardado y caminó con tristeza hacia la sede de Gentle House. La noche se hacía más profunda. Al regresar a la sede vacía y desolada, Nicole se dejó caer pesadamente sobre el sofá, demasiado perezosa incluso para encender las luces. Ambi se abalanzó sobre ella, y Nicole la abrazó con fuerza, acariciándola vigorosamente. La experiencia fallida al comprar el bolso y la soledad de estar sola se entrelazaron, llevándola a tocar fondo. Tras un buen rato, sacó lentamente la bolsa de Bangbo, con la intención de contar los 300.000 denníes que le habían devuelto para ayudarla a conciliar el sueño. Contando y contando. De repente, sus movimientos cesaron. Parece que, algo anda mal. Parpadeó con esos ojos amarillo verdosos que permanecían penetrantes incluso en la oscuridad. 1 vez. 2 veces. 3 veces. A la tercera cuenta, Nicole de Mara se levantó de un salto del sofá. Sus ojos verde amarillentos, que siempre brillaban con astucia, ahora estaban muy abiertos, llenos de una profunda sorpresa e incredulidad, mirando fijamente los billetes que sostenía en la mano. El dinero devuelto por el banco. En realidad no eran 300.000 denníes. Pero 310.000. Capítulo 19, absorción de electricidad. La tapa de la cápsula médica se abrió lentamente y se levantó una niebla fría blanca. Ambi de Mara abrió los ojos de golpe, un destello de confusión cruzó sus pupilas de color naranja verdoso antes de ser reemplazadas por una lucidez aguda. ¿Un millón de denníes? Ni con la voz incrédula de Nekomiyamana se escuchó. Así es. Salvo algún percance, la mente de la señorita Ambi no sufrirá secuelas. Si no hay ningún problema, me retiraré primero. Pero. La figura de la enfermera se desvaneció en la distancia. Instintivamente intenté incorporarse, pero descubrió que su cuerpo se sentía excepcionalmente pesado, como si acabaría de despertar de un sueño largo y doloroso. Los recuerdos inundaron su mente como fragmentos, la feroz batalla en el mercado negro, la extraña capacidad de duplicación de aquel joven, el brazo mecánico desgarrado de Billy, su propio arrebato final e imprudente, el dolor punzante que le produjo aquella horquilla con forma de cola de pavo real y el extraño poder que despertó después. Red Hot Chili Pepper Ambi murmuró en su corazón, tratando de invocar esa figura compuesta de energía eléctrica. Sin embargo, lo que ella experimentó no fue esa sensación rápida y poderosa. Una figura tenue se fue materializando lentamente a su lado, aún conservaba la silueta de un kappa, la boca parecida a un pico y la cola gruesa, pero la corriente amarillo dorado que debería haber brillado había desaparecido. En su lugar, había un marrón apagado, sin vida, casi marchito. La forma del stand también era más pequeña y delgada que en su recuerdo, como si pudiera disiparse en cualquier momento. Ambi sintió un nudo en el estómago. Podía percibir que la conexión entre ella y Red Hot Chili Pepper aún existía, pero se había debilitado enormemente, como una vela al viento. Lo que el stand transmitía era un hambre y una debilidad extremas, una ansia desesperada por algún tipo de energía. Electricidad, necesito electricidad, este pensamiento surgió de forma natural en la mente de Ambi, como si fuera un conocimiento innato. Intentó hacer que Red Hot Chili Pepper se moviera, pero apenas se equilibró, luchando incluso por mantener su forma.
En ese preciso instante, un repentino y ruidoso alboroto proveniente del pasillo fuera de la sala interrumpió los pensamientos de Ambi. Comillas, dile a tu director que se largue de aquí, rugió una voz masculina áspera, acompañada del fuerte sonido de equipos metálicos que se caían. ¿Te atreves a estafarme? Si no curas a mi hermano y me devuelves 10 veces el dinero, destrozaré este tugurio. Señor, por favor, cálmese, intentó tranquilizarlo una voz femenina temblorosa, claramente la de una enfermera del hospital. Nuestros médicos son los mejores y nuestro equipo es de última generación. Tonterías. ¿Acaso los mejores médicos empeorarían a mi hermano? Creo que solo son un montón de charlatanes que solo buscan robar dinero. Muchachos, destrúyanlo. Destrocen todo su equipo y veamos. Desde afuera se oían más gritos, estruendos y alaridos. Era evidente que había más de una persona involucrada, y estaban lo suficientemente alterados como para recurrir a la violencia física. Nekomilla Mana se sobresaltó por el alboroto de afuera. Sus orejas negras de gato se pegaron a su cabello mientras se acurrucaba en la silla junto a la cama de Ambi, con el cuerpo temblando ligeramente. Anambi, afuera. Parece que se armó una pelea. Ambi tuvo dificultades para incorporarse. Descubrió que, si bien su cuerpo estaba prácticamente bien después de aquel costoso tratamiento, aún se sentía algo débil. Respiró hondo, esforzándose por calmarse. El conflicto exterior claramente no iba dirigido a ella ni a Nekomilla, sino al propio hospital. Había oído a Nicole mencionar que, si bien el equipo y los médicos de este hospital eran de primera categoría, su historia no era sencilla, parecía estar conectado con algunas facciones de los saqueadores suecos, cobraba tarifas exorbitantes y, ocasionalmente, atraía problemas. Pero en ese momento, estaban atrapados allí, y era muy probable que el conflicto se extendiera a personas inocentes. En ese momento, el pensamiento volvió a surgir claramente en la mente de Ambi: absorber electricidad. Observó el tenue y apagado Red Hot Chili Pepper que tenía al lado, y de repente se le ocurrió una idea audaz. Dado que Red Hot Chili Pepper necesitaba electricidad, y esos alborotadores afuera, sin duda trajeron armas. ¿Acaso esas armas de energía y equipos de aturdimiento no eran fuentes de energía prefabricadas? Nekomilla, escóndete debajo de la cama y no salgas pase lo que pase, ordenó Ambi en un tono bajo e inquebrantable. Aunque asustada, Nekomilla obedeció y se agachó rápidamente debajo de la cama del hospital. Ambi cerró los ojos, concentrando toda su energía mental en aquel instante tenue. Ya no intentaba obligarlo a actuar mediante órdenes, sino que transmitía su propio ansia, la ansia de poder, la ansia de proteger, la ansia de corriente a través de esa débil conexión. Como una gota de agua cayendo en una sartén de aceite hirviendo, el opaco chile rojo picante se sacudió violentamente. Un tenue y voraz destello de energía brilló en sus ojos antes vacíos. Sin necesidad de más instrucciones, el instinto de sed de electricidad lo impulsó a actuar. Su delgada figura, como un cazador que se funde con las sombras, se hundió silenciosamente en el suelo. Atravesando directamente el sistema eléctrico del hospital, Ambi le había prohibido absorber la energía del hospital, y dirigiéndose a la velocidad de la corriente hacia la zona de recepción del hospital, donde el ruido estaba más concentrado. A esas alturas, la recepción del hospital era un completo desastre. 5 o 6 hombres corpulentos, armados con cortadoras eléctricas, porras eléctricas e incluso pistolas de pulsos modificadas, estaban causando estragos. Varios guardias de seguridad del hospital ya habían sido derribados y varios miembros del personal médico estaban acorralados, temblando de miedo. Un hombre con cicatrices, que parecía ser el líder, apuntaba con una enorme pistola de energía a la nariz del director del hospital, mientras profería insultos. Nadie se percató de una tenue sombra marrón, casi invisible, que se deslizaba silenciosamente fuera de un enchufe como un fantasma. El miembro de Red Hot Chili Pepper se abalanzó primero sobre la porra eléctrica que sostenía el hombre corpulento más cercano. Su boca, parecida a un pico, se abrió de golpe y se generó una succión invisible, los crepitantes arcos azules en la punta de la porra eléctrica se atenuaron y desaparecieron a una velocidad visible. La energía eléctrica almacenada se agotó en un instante. El hombre miró atónito su arma repentinamente inerte, sin comprender aún lo que había sucedido. Tras el primer éxito, la figura de Red Hot Chili Pepper pareció solidificarse un poco, y un brillo casi imperceptible apareció dentro del marrón opaco. No se detuvo ni un instante, sino que se abalanzó inmediatamente sobre el siguiente objetivo, un rifle de pulsos apoyado contra la pared. Lo mismo volvió a suceder.
El indicador de energía del rifle de pulsos pasó de verde a rojo instantáneamente, y luego llegó a cero por completo, convirtiéndose en un trozo de chatarra inservible. 1, 2, 3. Como un taotie glotón, Red Hot Chili Peppers se lanzó a través del caótico campo de batalla de la zona de recepción, abalanzándose con precisión sobre cada arma y dispositivo que emitía energía eléctrica. Pistolas de energía, comunicadores e incluso una batería de alta capacidad que llevaba uno de los hombres. Toda la electricidad se agotó en un instante. Su velocidad aumentaba cada vez más, y su figura se volvía cada vez más sólida. El marrón apagado se desvaneció gradualmente mientras deslumbrantes corrientes de color amarillo dorado comenzaban a recorrer su cuerpo una vez más. Su tamaño se expandió y se recuperó a un ritmo visible, llegando a ser incluso más robusto y radiante que en los recuerdos de Ambi. Una poderosa energía eléctrica impregnaba cada centímetro de su ser. Al abrirse y cerrarse su boca con forma de pico, finas chispas eléctricas doradas salían disparadas. Cuando la luz de la última arma de energía se extinguió, Red Hot Chili Pepper había recuperado por completo su estado máximo, incluso superando su estado anterior. Era como un relámpago dorado, suspendido en el aire, irradiando fluctuaciones de energía y presión que te dejaban sin aliento. Emitió un zumbido de satisfacción, un sonido parecido al silbido de una corriente de alto voltaje. En ese preciso instante, el caos que reinaba en la recepción se detuvo de forma inquietante. Todos los alborotadores miraban estupefactos sus costosas armas que de repente habían fallado y se habían vuelto peores que atizadores, con los rostros llenos de sorpresa e incredulidad. Comillas que ¿qué está pasando? ¿Porque mi arma no tiene batería? Comillas la mía también. Estaba completamente cargada. Comillas maldita sea. ¿Qué demonios? Esta tienda turbia debe estar detrás de esto. Justo cuando empezaban a dudar, llegaron los refuerzos del hospital, un grupo de guardias de seguridad uniformados, armados con munición real, irrumpieron y controlaron la situación al instante. Tras haber perdido su ventaja armamentística, los alborotadores no pudieron resistir y fueron rápidamente inmovilizados en el suelo, y a varios de ellos se les colocaron esposas que suprimían la energía del fuego. La crisis se había resuelto de una manera que nadie podría haber previsto. Dentro de la sala, Ambi abrió lentamente los ojos y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Podía sentir claramente la satisfacción y el inmenso poder que emanaba de Red Hot Chili Pepper. Esa sensación de energía desbordante la hacía sentir como si hubiera renacido. Pero al mismo tiempo, un leve rastro de culpa e inquietud persistía en su corazón. Justo ahora, casi instintivamente, sin pensarlo, había dejado que su Stan saqueara la electricidad de esas armas. La sensación era extraña, como si el ansia del Stan fuera la suya propia, sus acciones una extensión de su voluntad, incluso había sido, demasiado suave y natural. Necomilla salió de debajo de la cama, llevándose las manos al pecho con un miedo persistente. Comillas se acabó. Ambi, eso fue aterrador, de repente hay tanto silencio afuera. Ambi asintió y se levantó de la cabina médica. Movió las extremidades y comprobó que su cuerpo se había recuperado prácticamente por completo, y que ya no sentía ningún dolor punzante en el cerebro. Ya está bien. Deberíamos volver, no quería quedarse allí ni un minuto más, tanto el hospital como lo que acababa de suceder la inquietaban un poco. Necomilla asintió apresuradamente, hacía mucho tiempo que quería abandonar aquel lugar inquietante. Los dos hicieron una limpieza rápida aunque no había mucho que limpiar y salieron del hospital por una puerta lateral, evitando la zona de recepción donde aún se estaban gestionando las consecuencias. Mientras caminaba de regreso a Gentle House, Necomilla finalmente no pudo evitar preguntar en voz baja, comillas Ambi, en aquel entonces, eras tú. Las armas de esa gente, aunque tímida, no era tonta y había presentido algo vagamente. Ambi guardó silencio por un instante, con sus ojos de color naranja verdoso fijos en las luces de neón de Nueva Eridu que parpadeaban eternamente en la distancia. Ella emitió un suave tan asombroso, Necomilla se maravilló en voz baja, pero luego se preocupó un poco. Pero, ¿está bien hacer eso? Ambi no respondió. Ella también estaba reflexionando sobre esa pregunta. El poder de Red Hot Chili Pepper había regresado, incluso más fuerte que antes. Pero este método de necesitar devorar la electricidad de otros para mantener la fuerza, y ese deseo casi instintivo de saquear, provocaron un destello de cautela en lo más profundo de su corazón. ¿Qué diría la jefa Nicole cuando se enterara? ¿Cómo verían Billy y Necomilla este poder? Sacudió la cabeza, reprimiendo momentáneamente esos pensamientos caóticos.
Lo más importante ahora era volver a Gentle House y reagruparse con todos. Al final de la calle lejana, ya se distinguía débilmente el letrero familiar de Gentle House. Capítulo 20, incapaz de comprar. La lluvia en New Eridu parecía no cesar nunca, la humedad se aferraba a los cristales de las ventanas, difuminando el brillo fragmentado de los letreros de neón del exterior. La sede de Gentle House estaba tan vacía que podía oír los latidos de su propio corazón. Nicole Demara se acurrucó en el viejo sofá que crujía, mirando fijamente el registro de la transferencia que acababa de completarse en la pantalla de su teléfono. Las facturas médicas de Ambi Demara y los gastos de reparación de Billy Kid, estas dos enormes sumas fueron como tirar el dinero a un pozo sin fondo, devorando al instante casi la mitad de la ganancia inesperada que acababa de obtener. Los 5 millones de denies en efectivo que llenaban su discreta bolsa de Bangbo prácticamente habían desaparecido. Las transacciones en efectivo siempre la ponían nerviosa, así que se apresuró a encontrar a ese cambista del mercado negro para convertir esa gran bolsa de dinero en efectivo en cifras frías en su teléfono. Bien, ya está hecho, murmuró para sí misma, mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla sobre una foto del pálido rostro dormido de Ambi enviada por Nekomi Yamana, y un primer plano del torso metálico dañado de Billy Kid. La mejor habitación de hospital, la tecnología más avanzada, los mejores médicos, las mejores piezas, mañana todos volverán. Una oleada de agotamiento inmenso y una sensación de alivio casi desplomado la invadieron. Ni siquiera tenía fuerzas para ir al dormitorio, así que se acurrucó en el sofá, todavía agarrando con fuerza la bolsa de Bangbo que ahora solo contenía unos 300.000 denies en efectivo, y cayó en un profundo sueño. En sus sueños, le pareció ver a Ambi abriendo esos ojos verdes anaranjados, a Billy contando chistes otra vez, a Nekomata con cara de preocupación, y también, esa bolsa de 300.000 deni brillando en el escaparate. A la mañana siguiente, Nicole se despertó con la luz del sol. Era un día de buen tiempo, algo poco común. Saltó del sofá muy animado, con la intención de ir primero al hospital para ver cómo estaban Ambi y Nekomata. Se puso específicamente su abrigo favorito e incluso se aplicó un poco de lápiz labial, y se peinó meticulosamente su larga melena rosa. Sin embargo, sus pasos se detuvieron involuntariamente al pasar por el bar San Bernitingale. Era de mañana, pero había bastante gente dentro, sobre todo los que habían estado bebiendo toda la noche y aún no se habían marchado. La camarera limpiaba un vaso lentamente. Un impulso repentino y fuerte la invadió. Solo una copa, la Void Phantom más cara, para celebrar, se dijo a sí misma, abriendo la pesada puerta de madera como si estuviera poseída. El camarero la miró con cierta sorpresa, pero no dijo nada. El líquido, que fluía con colores degradados oníricos, fue mezclado y preparado lentamente, listo para serle entregado. Nicole incluso podía oler el extraño y tentador aroma, con los dedos casi tocando la fría superficie del vaso. Estallido. Un disparo ensordecedor resonó de repente. El sonido de cristales rotos, los gritos de mujeres y los rugidos de hombres destrozaron al instante la tranquilidad del bar. Que nadie se mueva. Entreguen el dinero. Un borracho con el rostro enrojecido y la mirada desorbitada blandió una pistola antigua y disparó 2 veces más al techo. La multitud estalló en un grito de pánico, huyendo en todas direcciones. Nicole estaba muerta de miedo. El fantasma del vacío, que estaba al alcance de la mano, fue derribado accidentalmente por el camarero presa del pánico, y el brillante líquido salpicó todo el suelo. Gritó, abrazando instintivamente su bolso Bangbo, y salió corriendo del bar junto con la multitud caótica, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Se escondió en un callejón oscuro, apoyada contra la pared y jadeando, aún conmocionada. ¡Qué mala suerte! Un poquito más. Instintivamente revisó su bolso para ver si su teléfono se había roto en medio del caos. Sin embargo, sus dedos tocaron un objeto de cuero duro y desconocido. Lo sacó confundida y todo su cuerpo se quedó paralizado. Era una cartera de hombre abultada. Definitivamente no era la suya. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió la cartera. Estaba repleta de billetes de 10 centavos nuevos y de alta denominación. Hizo un recuento aproximado, había 500.000 en total. Nicole abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Un escalofrío silencioso le recorrió la espalda. Esta suerte, fue un poco extrañamente buena. Ganar la lotería ayer, encontrar una billetera hoy, fue casi como. No, eso no está bien, sacudió la cabeza con fuerza, intentando disipar esa absurda inquietud. ¿Comillas que tiene de malo tener suerte?
¿Acaso es ilegal? La suerte de Nicole de Mara por fin ha cambiado. Sí. Eso es. Hizo todo lo posible por convencerse a sí misma, reprimiendo con fuerza esa inquietud. Al ver los 500.000 adicionales en efectivo en su bolso, decidió hacer algo bueno para compensar esa suerte desmesurada. Recordaba aquel siempre taciturno Faetón con quien había colaborado en varias ocasiones, parecía deberles unos 2 millones. Pagado. El mayor acreedor se ha ido pensando esto, encontró la cuenta con la que rara vez se comunicaba y transfirió los más de 2 millones restantes de su cuenta de una sola vez. Al ver que su saldo se reducía instantáneamente a tan solo unos pocos miles de dennies, había apartado obstinadamente los 300.000 para la bolsa, sintió una extraña sensación de paz. Pero ella desconocía que, al otro extremo de la red, los dueños de la cuenta llamada Paeton los hermanos estaban cayendo en una crisis masiva que los arrastraría profundamente a este vórtice de usuarios de Stan. La notificación de transferencia exitosa se iluminó y luego se apagó, como una piedra que se hunde en el océano, sin ninguna respuesta posterior. Sin embargo, ese dinero se había esfumado sin dejar rastro. Después de hacer todo esto, Nicole se sintió mucho más relajada. Decidió no ir al hospital, de todos modos, Amber y Billy regresarían hoy, y quería darles una sorpresa. Prepararía una gran comida ella misma para celebrarlo. Corrió al supermercado más grande del distrito de Janus, empujando un carrito de compras y seleccionando cuidadosamente los ingredientes para las hamburguesas de Ambi, lubricante de alta calidad y bebidas energéticas para Billy. Pescado seco de primera calidad que Nekomata sin duda encontraría irresistible, y varios ingredientes caros que ella misma había deseado durante mucho tiempo. El carrito de compras pronto se convirtió en una pequeña montaña. Empujó el carrito hacia la caja con una sonrisa de satisfacción en el rostro, imaginando ya la animada escena de todos sentados juntos para comer. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de colocar el primer artículo en la cinta transportadora. ¡Pan! ¡Crash! Las puertas de cristal del supermercado fueron destrozadas con un objeto pesado. 4 o 5 hombres enmascarados, armados con cortadoras eléctricas y armas de fuego antiguas, irrumpieron en el lugar. Robo. Todos, cabeza abajo y agáchense. Entreguen su dinero y cualquier objeto de valor, rugió el líder del robo, disparando al techo. La multitud entró en pánico al instante. La mente de Nicole se quedó en blanco. ¿Qué está pasando hoy? Instintivamente quiso defenderse, pero de repente recordó que no había traído esa maleta. Estaba desarmada. El instinto de supervivencia se impuso a todo lo demás. Abandonó el carrito de la compra lleno de sus ingredientes favoritos y, mientras la atención de los ladrones estaba centrada en el dinero de la caja, se agachó e intentó escabullirse hacia el pasillo de los empleados. Detrás de una hilera de estanterías. Pero su figura era demasiado llamativa, esa hermosa melena larga de color rosa y su apariencia sobresaliente, que era difícil de ocultar incluso en el pánico. Oye. Tú, la del pelo rosa. Para un ladrón navío, con una mirada lasciva en los ojos. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué no vienes a jugar un rato con nosotros, hermanos? El ladrón se acercó con una sonrisa burlona. A Nicole le saltaron las alarmas y al instante el asco y la ira superaron su miedo. Juega con tu cabeza, gritó, y sin pensarlo 2 veces, la energía espiritual reprimida explotó junto con su furia. Capítulo 21, El hombre milagroso. Zumbido, zumbido, zumbido. Cientos de soportes metálicos del tamaño de un nudillo Harvest aparecieron de la nada como un enjambre de avispas enfurecidas, llenando instantáneamente el aire sobre los estantes. Dale una paliza, rugió Nicole, señalando al ladrón que se acercaba. Las unidades Harvest se transformaron en rayos dorados que cayeron sobre la cabeza y la cara del ladrón. Individualmente, su fuerza era escasa, pero su número era inmenso y su velocidad, asombrosa, atacando específicamente zonas vulnerables como los ojos, los oídos, las fosas nasales y los espacios entre los dedos. ¡Ah! ¿Qué demonios son estas cosas? Basta de encima. El ladrón ni siquiera podía ver a esos diminutos stands, solo sentí innumerables agujas invisibles que le apuñalaban frenéticamente en sus puntos más dolorosos. Preso del pánico, agitó los brazos y disparó a ciegas. ¡Pan! 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 Rayos de energía volaron por todas partes. Impactaron en los estantes, incendiaron productos y prendieron fuego a los carteles publicitarios. El supermercado se convirtió instantáneamente en un caos, lleno de explosiones y fuego. Los demás ladrones también quedaron aturdidos por este ataque repentino e incomprensible.
presos del pánico, respondieron al fuego disparando balas perdidas por todas partes. La situación se descontroló por completo. Nicole aprovechó la oportunidad de esconderse detrás de una robusta estantería de metal, agarrándose la cabeza mientras su corazón latía desbocado al oír los caóticos disparos, las explosiones y los gritos de los ladrones. No se esperaba que las cosas llegaran a este extremo. El caos duró menos de 10 minutos antes de que se oyeran sirenas a lo lejos. Algunos ladrones habían muerto, otros resultaron heridos y el resto huyó presa del pánico. Cuando llegaron los vehículos de la Oficina de Seguridad Pública, solo encontraron un supermercado destrozado y a unos cuantos ladrones inconscientes, cubiertos de pequeñas heridas y contusiones. Nicole salió sigilosamente de su escondite. Al ver el supermercado, que parecía haber sido arrasado por una tormenta, su sueño de un festín se había desvanecido por completo. Suspiré, preparándose para abandonar aquel lugar problemático. Al pasar junto a un ladrón que había sido cuidado especialmente por las unidades Harvest y que ahora estaba inconsciente, notó que la esquina de un fajo de billetes de $10 asomaba de su abultado bolsillo. Evidentemente, esto lo había obtenido de sus cómplices y no había tenido tiempo de entregarlo, o lo estaba escondiendo para sí mismo. Como poseída, Nicole se agachó, sacó rápidamente el fajo de billetes y los metió en su bolso Bangbo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una emoción diferente e inexplicable. Este dinero, no debería considerarse como bienes robados, ¿verdad? De todas formas lo robaron, sería un desperdicio no aceptarlo. Palpó el grosor con cierta brusquedad, eran unos 200.000. Al salir del supermercado y encontrarse bajo la brillante luz del sol, Nicole sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Una vez es una coincidencia, 2 veces es suerte, pero ¿qué pasa si 3 veces? Sin darse por vencida, caminó hasta una esquina donde había una pequeña tienda, algo destartalada pero limpia, con la intención de comprar una botella de agua sintética común. Sacó su teléfono, lista para escanear el código de pago del mostrador. En ese instante, se oyó un chirrido ensordecedor de frenos. 2 vehículos voladores con las palabras comillas Oficina de Gestión Sanitaria comillas se detuvieron bruscamente frente a la tienda. Un grupo de investigadores uniformados con semblante serio salió corriendo. Hemos recibido un informe. Están vendiendo grandes cantidades de bebidas piratas sin licencia y de origen desconocido. Cesen sus operaciones de inmediato y sométanse a una inspección. El líder mostró su placa y gritó con severidad. El viejo tendero palideció del susto, temblando tanto que no podía hablar. Los investigadores confiscaron rápidamente todas las bebidas del mostrador, incluida la botella que Nicole acababa de pagar pero que aún no había recibido. Comillas espera. Yo compré esa botella de agua. Ya pagué, intentó argumentar Nicole. Lo siento, señora, todo esto son pruebas. Por favor, colabore con nuestro trabajo, se negó fríamente el investigador, mientras cargaba el agua y otras bebidas en el coche. La tienda estaba precintada. Nicole se quedó inmóvil frente a la tienda cerrada, observando al viejo tendero sentado en el suelo, desesperado. Una sensación escalofriante la invadió por completo. Entonces, se produjo una escena aún más escalofriante, una unidad de Harvest, sin que ella le diera ninguna orden, saltó de alguna manera y ahora estaba a los pies de Nicole, sosteniendo una billetera. Pertenecía a aquel trabajador de la oficina de salud de hacía un momento. Nicole sintió como si le hubieran quemado la mano con un hierro candente, y arrojó violentamente la cartera al suelo. Miró a su alrededor aterrorizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Después de un largo rato, temblorosa, cogió la cartera y la abrió. Dentro había un grueso fajo de billetes, 300.000 denies. Miró el dinero y luego pensó en el anciano sentado junto al camino, llorando porque le habían cerrado su tienda. Un fuerte sentimiento de culpa la invadió. Sacó un fajo de unos 50.000 billetes y quiso acercarse al anciano para dárselos. Sin embargo, cuando rodeó la tienda hasta la puerta trasera, con la intención de subir las escaleras traseras para ver la vivienda del anciano en el ático, vio una escena que jamás olvidaría. En el pasillo oscuro, aquel anciano delgado ya se había ahorcado con una cuerda tosca de una viga. Su cuerpo aún se balanceaba ligeramente. Nicole dejó de respirar al instante. Se tapó la boca y retrocedió paso a paso. Un miedo y una culpa inmensos la invadieron como un jarro de agua helada, dejándola completamente helada. Se dio la vuelta y salió corriendo de aquel lugar, la cartera y los 300.000 que contenía le quemaban la palma de la mano como brasas al rojo vivo.
Caminaba por la calle como un alma perdida, sintiéndose como un fantasma maldito. Entró en un restaurante de comida rápida que parecía tener mucho éxito y, mecánicamente, pidió el menú más barato. Necesitaba desesperadamente algo caliente para calmar el frío que sentía. La camarera acababa de colocar la bandeja sobre su mesa, antes incluso de tener tiempo de generar un código de pago. ¡Pam! ¡Crash! La puerta de cristal del restaurante de comida rápida fue derribada a patadas. Un grupo de personas vestidas de negro, con expresiones de indignación, irrumpieron portando pancartas y fotos ampliadas. Tienda sin escrúpulos. Devuélvanme la vida de mi hija. Comillas, fue tu comida. Mató a mi hermana. Comillas, ni siquiera avisasteis de los alérgenos. La gente murió. La multitud, furiosa, destrozó mesas y sillas, empujó al personal y tiró la bandeja de Nicole al suelo. La sopa le salpicó por completo. El dueño intentó explicarse, pero lo rodearon y lo golpearon. Fue un caos total. Nicole se puso de pie en silencio. Entre los escombros y los sonidos de llantos y gritos de rabia, bajó la cabeza y salió. No había expresión en su rostro. Se dirigió a una máquina expendedora en la calle y quiso comprar una botella de agua. Introdujo una moneda de 10 denarios. Clang, clang, clang. La máquina expendedora actuó como si se hubiera vuelto loca, escupiendo violentamente una enorme pila de monedas del dispensador. Se esparcieron por todo el suelo. Había al menos 1000 deniers. Nicole no los recogió. Se quedó allí de pie, observando en silencio la pila de monedas brillantes. El sol le daba en la cara, pero no sentía ni rastro de calor. Finalmente lo entendió. Esto no fue suerte. Esto fue una maldición. Una maldición increíblemente perversa que le impedía obtener nada de verdad, pero que a la vez hacía que el dinero se acumulara cada vez más. Al anochecer, Ambi de Mara, Nekomiya Mana y Billy Kid regresaron a la sede de Gentle House casi al mismo tiempo. El rostro de Ambi aún estaba algo pálido, pero sus ojos habían recuperado su claridad habitual. El cuerpo mecánico de Billy Kid era completamente nuevo, incluso con algunas mejoras adicionales. Su cabello blanco con permanente parecía aún más brillante, y sus ojos electrónicos centelleaban con la emoción de haber sobrevivido a un desastre. ¡Guau! ¿Qué hizo la jefa Nicole? Para ganar tanto dinero de repente. Siento que podría atravesar una placa de acero ahora mismo. Billy agitó su flamante brazo mecánico. Ambi frunció ligeramente el ceño, sus ojos verde anaranjados llenos de preocupación. Comillas, ¿está bien? Su teléfono no está disponible. Nekomiya Mana lo siguió tímidamente, susurrando, la jefa Nicole, tenía un aspecto muy extraño ayer. Empujaron la puerta principal de la sede. La escena que vieron hizo que los tres se quedaran paralizados al instante, inmóviles junto a la puerta. La primera planta de la sede de Gentle House estaba prácticamente sumergida en un mar de billetes. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de billetes de 10 centavos, casi ninguno con una denominación inferior a 5.000. En el sofá, en las mesas, en la barra del bar e incluso colgando de la lámpara de araña, había fajos de billetes esparcidos por todas partes. Y Nicole de Mara estaba tumbada boca arriba justo en el centro de ese océano de dinero. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa casi obsesiva, como de ensueño, en el rostro. Como una niña, recogía grandes puñados de billetes y los dejaba caer entre sus dedos, cubriendo su cara y su cuerpo. Incluso se revolcaba suavemente, como si disfrutara de un baño de dinero. Comillas, Nicole. Las orejas de Nekomata se pusieron de pie por la sorpresa. Comillas, jefa Nicole. ¿Estás haciendo algún tipo de performance artística? Billy casi se quedó boquiabierto. Ambi de Mara no dijo nada. Sus ojos verde anaranjados se contrajeron de repente, sus pupilas se fijaron al instante detrás de Nicole, en la figura silenciosa e imponente que definitivamente noroeste era Harvest. Era un extraño simbionte humanoide. Tenía un cuerpo increíblemente robusto, con 3 amenazantes protuberancias metálicas que se extendían desde la parte exterior de sus brazos hasta sus hombros como una pesada armadura. Sus enormes músculos pectorales estaban cubiertos de esbeltas y afiladas púas triangulares que emitían un frío brillo metálico. 3 collares de hierro negros con puntos se ajustaban firmemente alrededor de su cuello. Su cabeza se asemejaba a un casco de buzo antiguo y opresivo, en el centro de un pesado anillo de hierro había un único ocular circular que emitía una tenue luz verde. Lo más inquietante de todo eran las orejas a cada lado de su casco, que parecían 2 silenciosas campanas de cobre oxidadas. Este extraño simbionte permanecía allí, en silencio, detrás de Nicole.
Sus movimientos, e incluso el leve ritmo del parpadeo de su único ojo verde, estaban en una sincronización escalofriante con Nicole, que estaba jugando en el suelo. Comillas Nicole. Aléjate, gritó Ambi alarmada, adoptando instantáneamente una postura de combate cuando el fantasma de Red Hot Chili Pepper emergió detrás de ella, saltando chispas. Los movimientos de Nicole cesaron. Se incorporó lentamente, girando la cabeza con expresión algo perdida, con algunos billetes aún pegados a la cara. Al ver a los tres en la puerta actuando como si se enfrentaran a un gran enemigo, se detuvo un instante y luego esbozó una sonrisa casi servil y jactanciosa, comillas a. Han vuelto. Miren. Miren, tenemos dinero. Muchísimo dinero. Nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Extendió los brazos como si fuera a abrazar la habitación llena de dinero. ¿Qué es eso? La voz de Ambi era fría y cortante, señalando con el dedo directamente al extraño Stan. ¿Qué es esa cosa? ¿Todo este dinero vino por culpa de eso? La sonrisa de Nicole se endureció, sus ojos se movieron rápidamente y luego forzó una expresión de emoción, comillas o. ¿Te refieres a él? Se llama Hombre Milagro. Él es quien nos trajo esta buena suerte. Es un milagro. De ahora en adelante, nuestra casa gentil. No te creo, la interrumpió Ambi con severidad, adentrándose en el mar de billetes e ignorando la inmensa riqueza que yacía bajo sus pies. Como mínimo, no creo que una persona pueda tener dos simbiontes. Y mucho menos despertar otro en tan pocos días. ¿Qué es exactamente este poder? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Al igual que mi Red Hot Chili Pepper tiene un poder y una velocidad aterradores, pero necesita electricidad, ¿cuál es su precio? Las palabras de Ambi fueron como un cuchillo afilado, que atravesó sin piedad la fachada de entusiasmo que Nicole intentaba mantener. La sonrisa en el rostro de Nicole se desvaneció al instante. Se quedó mirando fijamente a Ambi, a los ojos preocupados y aterrorizados de Billy Nekomata, luego a la habitación llena de dinero, y finalmente levantó la vista lentamente hacia el silencioso e inquietante hombre milagro que estaba detrás de ella. Una inmensa tristeza, miedo, desesperación y el vacío de no poder obtener ningún objeto físico se desbordaron como una represa rota, destrozando instantáneamente sus defensas psicológicas. Comillas va a. Nicole de Mara, esta mujer que solía actuar con astucia y picardía, rompió a llorar repentinamente como una niña perdida, sin importarle en absoluto su imagen. Me gusta el dinero. Me gusta muchísimo el dinero, sniff sniff, lloró hasta quedarse sin aliento, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no puedo gastarlo. No puedo comprar nada, buena comida, cosas divertidas. El bolso que quería. Ni siquiera puedo comprar una botella de agua, sniff sniff. ¿De qué sirve el dinero? Un montón de papeles viejos. Un montón de números. Sniff sniff. Lloró desconsoladamente, como si estuviera desahogando toda la extrañeza, el resentimiento y el miedo de los últimos 2 días. Mientras lloraba, inconscientemente agarró un puñado grande de billetes nuevos, con olor a tinta, que estaban a su lado, y se secó las lágrimas y los mocos de la cara de forma descuidada. Las lágrimas empaparon rápidamente el frágil papel. Quizás sus movimientos fueron demasiado bruscos, o quizás los billetes empapados en lágrimas se habían vuelto excepcionalmente frágiles. Se oyó un suave sonido de desgarro. El billete de alta denominación que sostenía en la mano, empapado en lágrimas, se partió fácilmente en 2 por sus dedos inconscientes. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. El llanto de Nicole cesó abruptamente mientras miraba fijamente la factura que tenía en la mano, ahora partida en 2. Ambi, Billy y Nekomata también se quedaron paralizados, sin saber qué estaba pasando. Solo el único ocular verde en el casco del silencioso hombre milagro estalló repentinamente con una luz verde cegadora, sin precedentes y que te dejaba sin aliento. Zumbido. Un poder invisible, pero inimaginablemente masivo e inquietante, se concentró en ese billete roto y, al instante, arrasó toda la sede de Gentle House como una explosión nuclear. Al momento siguiente. Choque, 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 choque. Era como si se hubiera abierto una puerta al infierno del dinero. Innumerables fajos de billetes de dólar nuevos, de diversas denominaciones, surgieron de la nada. Como una ola de tsunami, engulleron instantáneamente y por completo a los atónitos Ambi, Billy y Nekomata. Y con una fuerza imparable, sumergieron todo a su paso. Capítulo 22, nada ha cambiado. Un silencioso océano de billetes se desbordó, sumergiendo por completa la sede de Gentle House. Ambi de Mara fue la primera en salir a duras penas de la asfixiante ola de billetes,
con sus ojos verdes anaranjados llenos de horror. Se abrió paso entre las gruesas pilas de dinero, sacando a Billy Kid, que estaba enterrado hasta que solo quedó un brazo mecánico ondeando afuera. Luego, con cuidado, desenterró a Nekomata, que estaba tan aterrorizada que casi se desmaya y dejaba escapar débiles maullidos desde dentro del montón de billetes. Nicole Demara permanecía desplomada en medio del mar de dinero, con las lágrimas aún frescas en su rostro. Sus ojos estaban hundidos mientras miraba fijamente al hombre milagro que acababa de provocar este desastre y que ahora permanecía en silencio detrás de ella como un fantasma. Su único ojo verde miraba con indiferencia hacia todo, como si la destructiva explosión de riqueza de aquel momento no tuviera nada que ver con él. Ni con la voz de Ambi denotaba una gravedad sin precedentes. Caminó pesadamente entre los horribles billetes, pisando con dificultad hasta llegar a Nicole, quien miraba fijamente el stand desconocido. ¿Qué demonios es esto? ¿De dónde salió? Nicole levantó la mirada con la mirada perdida, su largo cabello rosa pegado desordenadamente a sus mejillas. Sus ojos verde amarillentos reflejaban confusión y un miedo persistente. Yo, no sé, de verdad no lo sé. Parecía seguir ese billete de lotería, y de repente, su voz sonaba llorosa. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. El dinero seguía aumentando, pero no podía comprar nada. Afortunadamente, la sede de Gentle House estaba en un lugar remoto sin vecinos cerca, por lo que este tsunami causado por billetes no atrajo la atención de nadie. Pero mientras los 4 que estaban dentro contemplaban esa riqueza, suficiente para comprar una calle entera, no sintieron alegría alguna, solo un frío que les helaba la sangre. Ambi frunció el ceño mientras analizaba la situación con calma. Una maldición maligna que hace que la riqueza se multiplica infinitamente, pero la vuelve inservible. Miró al gigante silencioso que estaba detrás de Nicole, luego a la habitación llena de billetes, y un pensamiento cruzó por su mente. Se agachó y recogió un billete nuevo de 5.000 denies que estaba junto a sus pies. Voy a intentar algo. Comillas Ambi. No, Nicole intentó detener la presa del pánico. Tengo que confirmar algunas cosas, dijo Ambi con tono inequívoco. Apretó el billete en la mano y salió de la casa Gentle. Nicole, Billy y Nekomata la observaban con tensión desde la ventana. En la esquina había un sencillo puesto callejero que vendía artículos diversos. Ambi se acercó, recorriendo con la mirada el puesto antes de fijarse en un par de plantillas que parecían gruesas y suaves. Comillas, ¿cuánto cuestan? Coma le preguntó al dueño del puesto. 10 lo niega, niña. El dueño del puesto era un hombre de mediana edad con un rostro amable. Yo me los llevo. Ambi sacó el billete de 5.000 denies y se lo entregó. Justo cuando el dueño del puesto suena y extiende la mano para tomar el dinero. Auge. Un coche, claramente fuera de control como un caballo salvaje, salió disparado repentinamente del final de la calle y se estrelló contra la estructura del puesto callejero en un ángulo extraño. Los estantes se volcaron al instante, y los productos que había sobre ellos, incluidas las plantillas que Ambi acababa de elegir, salieron volando por todas partes como pétalos dispersos. Aterrizando de lleno en un enorme charco que brotaba de una boca de incendios que había reventado durante la colisión. Las plantillas quedaron empapadas al instante en el agua fangosa y totalmente arruinadas. Comillas, mi puesto, gritó el dueño desesperado. La puerta del coche se abrió y un hombre que apestaba a alcohol salió tambaleándose, aún ajeno a la situación. Los ojos del dueño del puesto se enrojecieron de rabia, y se abalanzó sobre él, agarró al conductor por el cuello y empezó a gritarle mientras discutían. Ambi permaneció inmóvil donde estaba, mirando en silencio el billete de 5.000 denies que tenía en la mano aún impecable, pero que parecía tener una aura ominosa, y luego las plantillas empapadas y la escena caótica. Un destello de comprensión y solemnidad cruzó sus ojos color naranja verdoso. Se dio la vuelta y regresó rápidamente a la casa Gentle. Nicole y las otras 2 la rodearon de inmediato. La maldición, se me ha contagiado, dijo Ambi con voz baja y segura. Desde el momento en que tuve este billete en mis manos y pensé en comprar algo. El rostro de Nicole palideció al instante. Inmediatamente sacó su propio dinero y corrió a la máquina expendedora más cercana para intentar comprar una bebida, pero, una vez más, la máquina misteriosamente escupió monedas que superaban con creces la cantidad que había introducido. La maldición no la había abandonado. O, mejor dicho, ¿les afectaba a ambas simultáneamente? Ambi solo estaba temporalmente marcada. Ambi observó el fallido intento de Nicole de comprar algo de nuevo, con la mirada cada vez más penetrante. Parecía haber descubierto algo. Volvió a levantar la mano,
sosteniendo otro billete que había cogido al azar de la habitación. Entonces, ante las miradas atónitas de Nicole, Billy Nekomata ejerció una fuerza arrepentida. Rotura. El billete, que estaba impecable, fue partido limpiamente por la mitad por ella. Brom. El único ojo verde del hombre milagro que estaba detrás de Nicole se iluminó de arrepentimiento. Su forma fantasmal se solidificó al instante y, como un espectro, apareció justo detrás de Ambi de Mara al segundo siguiente, superponiéndose y sincronizándose perfectamente con su figura. Chocar. Los billetes dentro de la Gentle House volvieron a brotar como una fuente, dando la impresión de que estaban a punto de inundar el lugar por segunda vez. Pimiento rojo picante. Ambi no dudó ni un segundo y gritó el nombre. Al instante, crepitaron arcos eléctricos blancos a su alrededor. Una criatura eléctrica de color amarillo dorado, de más de 1 metro de altura, con pico de pájaro y una larga cola, parecida a un kappa, se manifestó de inmediato. Comillas, quémalos a todos, ordenó Ambi. El chile rojo picante se transformó en un rayo dorado que se abalanzó sobre los circuitos impresos, liberando una enorme cantidad de electricidad que impactó contra el mar de billetes. Extendió sus brazos, desatando una corriente violenta pero precisa. ¡Zas! Los cegadores eléctricos parpadearon, y la alta temperatura subió instantáneamente el papel frágil. Auge. Las llamas se propagaron rápidamente. No fue un incendio catastrófico, pero aún así devoró con rapidez la habitación llena de billetes. El olor a quemado impregnaba el aire mientras las gruesas pilas de papel moneda se convertían en cenizas a una velocidad vertiginosa. Nicole, Billy y Nekomata observaron todo esto, estupefactos. Unos minutos después, las llamas se extinguieron. La habitación, repleta de riquezas que podía volver loco a cualquiera, se había convertido en un suelo cubierto de ceniza y algunos objetos con los bordes chamuscados, pero por lo demás intactos. Solo en la mano de Ambi quedaba el medio billete que acababa de romper. El fantasma del hombre milagro seguía allí, en silencio, detrás de ella. Ambi miró a Nicole. Inténtalo de nuevo. Temblorosa, Nicole se acercó de nuevo a la máquina expendedora e insertó una moneda. Esta vez, la máquina dispensó con normalidad la bebida que ella había seleccionado. Comillas, funcionó, la maldición se ha roto. Nicole casi rompió a llorar de alegría, pero cuando vio la inquietante figura de Stan detrás de Ambi, su corazón se encogió de nuevo. La maldición no se había roto, se había transferido a Ambi. Lo que siguió fue simple, pero increíblemente impactante. Ambi controló un Red Hot Chili Pepper, utilizando su preciso control eléctrico para destruir todos los billetes que habían pasado por el milagro, convirtiéndolos en cenizas. Finalmente, solo quedaba uno, el billete de 10.000 denies que Ambi había roto y luego volvió a unir cuidadosamente, usando electricidad para chamuscar ligeramente los bordes y que apenas se mantuviera unido. Este alojamiento había sido empapado por la boca de incendios y luego tostado con la electricidad, volviéndose excepcionalmente frágil, como si fuera a romperse al menor contacto. Esta es la única manera, la voz de Ambi denotaba cansancio e impotencia. Esta maldición no se puede destruir, solo transferir. Debemos alejarla. Nicole invocó una pequeña cosecha. La pequeña criatura amarilla con dibujos morados recogió con cuidado el frágil y maldito billete con sus manos parecidas a pinzas. Siguiendo las instrucciones de Ambi, salió de la casa amable y colocó con delicadeza el billete en un discreto rincón de un callejón a más de una docena de calles de distancia, por donde pasaba gente con frecuencia. Como una trampa cuidadosamente tendida y desesperada, esperaba a que la próxima alma desafortunada fuera cegada por la riqueza. Después de terminar todo aquello, Nicole se sintió completamente agotada. Se desplomó sobre el único sofá viejo que no había sufrido daños y se quedó mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Antes de actuar, tomó una decisión, tomó la maldición del hombre milagro y la recuperó de Ambi. No podía soportar que Ambi sufriera esta desgracia por su culpa, tenía que ver personalmente cómo la maldición abandonaba la casa de los gentiles, aunque solo fuera temporalmente. Ambi, Billy y Nekomata se escabulleron, dejando a Nicole sola en la sede de Gentle House. Permaneció sola en el silencioso cuartel general, sintiendo la presión invisible que ejercía aquella silenciosa posición, esperando el veredicto del destino. El tiempo transcurría segundo a segundo. Unos pocos minutos parecían durar varios siglos. De repente, Nicole sintió que la presión invisible y asfixiante que la rodeaba retrocedía rápidamente como una marea. Se incorporó bruscamente y miró a su lado, el fantasma corpulento e inquietante del hombre milagro,
con su casco de buceo, se desvaneció y se disipaba como un dibujo de tiza que se borra, desapareciendo por completo. Se había ido, la maldición se había transferido realmente. Nicole dejó escapar un largo suspiro, y su cuerpo se recostó lánguidamente contra el sofá. Este encuentro insólito y lleno de altibajos finalmente había llegado a su fin. Aunque había perdido esa ganancia inesperada que apareció de la nada, al menos los 2 millones de dennies que había transferido anteriormente habían pagado realmente las facturas médicas y de reparaciones de Ambi y Billy, saldando así su mayor deuda. Justo cuando intentaba consolarse con ese pensamiento, la puerta de la casa Gentle se abrió de golpe. Ambi, Billy y Nekomata entraron. Pero cuando la mirada de Nicole se posó en el objeto que Ambi tenía en la mano, quedó paralizada al instante, como si un hechizo la hubiera inmovilizado. Fue un bolso de diseño sencillo y elegante, confeccionado en un material que destellaba con un sutil brillo nacarado, con un asa adornada con un anillo de diminutas gemas. Bajo la tenue iluminación de la sede, reflejaba un resplandor onírico y lujoso. Era exactamente el bolso con el que había estado soñando, valorado en 300.000 dennies, que había perdido por culpa de la maldición. Esto es, la voz de Nicole temblaba incontrolablemente. Saltó del sofá y corrió hacia ellos, mirando la bolsa con incredulidad antes de alzar la vista hacia Ambi, Billy y Nekomata. Comillas ustedes, ¿de dónde sacaron el dinero? 300.000. ¿De dónde salió? Billy Kid se frotó el pelo blanco con un atisbo de vergüenza reflejado en sus ojos electrónicos mientras extendía honestamente sus brazos metálicos. Jefa Nicole, verás. Devolví ese par de brazos de alta potencia Thunder X-Type nuevos que el departamento de reparación mecánica instaló para mí. Flexionó los brazos mecánicos, que parecían algo viejos pero seguían siendo robustos, recuperé a mis antiguos compañeros que repararon. Aunque tienen un poco menos de potencia y no son tan geniales, son más cómodos de usar. Oye, al hacer el cambio, logré ahorrarme exactamente 300.000 en la diferencia de precio. Ambi colocó con delicadeza la bolsa en los brazos de Nicole, con un tono tranquilo pero con un toque de calidez difícil de percibir. Recordamos que las querías. Nekomata también se acercó tímidamente, diciendo, comillas Nicole, mientras a ti te guste. Nicole de Mara permanecía aturdida, aferrada al pesado bolso con el que tanto había soñado, sintiendo la textura fresca y delicada del cuero. Observó los viejos brazos de Billy, que él había recuperado para ahorrar dinero, aunque estaban cubiertos por mangas, miró la mirada tranquila de Ambi y vio la expresión de preocupación de Nekomata. Un torrente de emociones, inmenso e indescriptible, rompió instantáneamente todas sus defensas psicológicas. Comillas va. Idiotas. Grandes idiotas. De repente, estalló en un llanto más fuerte, más afligido y más complejo que nunca. Arrojó la bolsa a un lado y abrazó a Ambi con fuerza, sollozando mientras sus lágrimas brotaban como un dique roto. Cualquier idea de ser astuta, sagaz o de mantener su imagen de jefa quedó en el olvido. Ambi suspiró y la abrazó suavemente. Billy usó sus viejos brazos mecánicos para darle unas palmaditas torpes en la espalda a Nicole. Nekomata también se acercó y rodeó con cuidado la cintura de Ambi con sus brazos. Los cuatro, en la ahora algo desordenada sede de Gentle House tras sobrevivir a una batalla casi mortal y luego a una ridícula tormenta de riqueza, se abrazaron fuertemente y lloraron juntos. En sus lágrimas se percibían el miedo, el resentimiento y la impotencia, pero sobre todo, el alivio de haber sobrevivido y la calidez de apoyarse mutuamente. Tras llorar durante quién sabe cuánto tiempo, sus emociones finalmente comenzaron a calmarse. Nicole, aún sollozando, colocó con cuidado el bolso nuevo en el lugar más destacado del sofá, como si no fuera un artículo de lujo, sino un trofeo de valor incalculable. Ella sorbió por la nariz y sacó su teléfono para mirar la hora, solo para ver inesperadamente una nueva solicitud de amistad. El apodo del solicitante era simple, comillas usuario internudo 10 millones. El mensaje de verificación decía, soy Python, cuenta nueva, por favor acéptala. Nicole quedó paralizada un instante, registrando la transferencia que había desaparecido sin dejar rastro, y una ominosa premonición surgió en su corazón. Aceptó la petición. Casi en el instante en que ella ganó, la otra persona le envió un mensaje, con un tono que denotaba evidente ansiedad y vergüenza. Nicole, somos Phaeton. Debido a un grave accidente, nuestra cuenta anterior ya no se puede usar. Todos los contactos y registros se han perdido. Acabamos de abrir una nueva cuenta en Interknot. Nuestra situación actual es muy mala y hemos perdido casi todos nuestros fondos.
Miren, respecto al dinero que nos prestaron antes, ¿podrían devolvernos una parte primero? Lo siento muchísimo. Nicole de Mara miró el mensaje, con los dedos temblando ligeramente. Y eso fue todo. El reembolso de más de 2 millones de dennies, tal como ella sospechaba, se había esfumado, pagado al viejo Phaeton comillas que ya no existía. El destino parecía haberle jugado una broma cruel, pensaba que por fin había salvado sus deudas y había comenzado de nuevo, solo para que la deuda más grande volviera al punto de partida de una manera tan extraña. Alzó la vista hacia Billy, que acababa de sacrificar sus nuevos brazos mecánicos por ella, hacia el sereno y decidido Anvil, y hacia el tímido pero cariñoso Nekomata. Luego miró el bolso que había sobre el sofá, comprado a un precio tan elevado. Ella esbozó una sonrisa amarga y empresarial con la cabeza. Luego, respirando hondo, escribió lentamente en el cuadro de chat. ¿Podrías concederme una prórroga de unos días? El mensaje se envió correctamente. Dejó el teléfono a un lado y volvió a coger el bolso, hundiendo la cara en la piel fresca y suave. Fuera de la ventana, las luces de neón de New Herido seguían parpadeando como si nada hubiera pasado. Pero los 4 que estaban dentro de la casa Gentle sabían que algunas cosas habían cambiado para siempre.